Escucho cuchillo y cuando miro veo que está sacando debajo de la manta un cuchillo jamonero enorme. Bueno, y si su hijo se muere estando en la academia, y yo decía, de verdad, me está preguntando esto. Usted sabe que aquí buscamos un perfil para ser guardia civil, ¿verdad? Digo, sí. Dice, pues usted no da ese perfil. Que el profesor era un guardia y lo único que hacía era contarte su batallita. Y oye, está bien que como guardia me ilusiona que me cuentes cosas de tu trabajo como guardia, pero dame clases también. Se ha oído por ahí un gemido. Claro, yo pensaba, digo, a lo mejor alguien se ha dejado el micro abierto, hay alguien en su casa, un crío pequeño, lo que sea, y se está oyendo. Hostia. Y se escucha cómo se abre un cajón, cómo se extrae algo, cómo se conecta algo que vibra. Bueno, bienvenidos al nuevo podcast de Proalumnos Fuera de Servicio. En este podcast que pretendemos que sea algo muy ameno para vosotros y vosotras, vamos a hablar en un tono distendido sobre la Guardia Civil y diferentes intereses. Hoy me acompañan en este primer episodio el formador José, ya lo conoceréis. Bienvenido, José. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y el nuevo formador David Volpini, la última adquisición de Proalumnos. Pues nada, un placer estar aquí. Encantado, Volpini. Bueno, vamos a empezar. Pretendemos que, como os he dicho antes, que sea algo muy ameno. Bueno, José, empiezas tú, ¿no? Pues venga, yo voy a empezar ya directamente lanzando preguntas que la gente se hace y que a lo mejor inquietan un poco, pero ¿cuánto cobra realmente un guardia civil? Pues mira, si me lo preguntas en términos generales, te puedo decir que el sueldo de un guardia recién salido de la academia es de aproximadamente unos 1.981 euros, ¿vale? Esto lo sé porque me mandó una nómina un alumno recientemente que se la pedí expresamente para esto. Y eso es lo que más o menos se cobra. De verdad que también depende del destino que ocupes y demás, pero en rasgos generales suele ser eso. ¿Y en Baeza? ¿En la Academia de Formación? Pues en Baeza lo tengo que mirar. Lo tengo que mirar, que me lo pasó un alumno ayer. Pues en Baeza están cobrando, y lo tengo que mirar porque, por suerte o por desgracia, hace muchos años que yo ya pasé por Baeza y se cobraba bastante menos. Actualmente están cobrando netos 896,11 euros. Pero de eso le quitan lo que es la comida. Que me han comentado que un mes completo de comidas, porque le costean las tres comidas, ¿vale? El desayuno, la comida y la cena. Les quedan netos unos 634,11, es decir, que le quitan unos 262 euros. Eso es lo que se cobra en Baeza. Antes era mucho menos. Antes era bastante menos, yo creo que en mi época me quedaba con 400 largos. Y con eso vive, cógete un piso, etc, etc. Pero bueno, es lo que hay. Es verdad que son 9 meses y después ya tienen un sueldo decente. Y oye, si no has trabajado nunca y es tu primer sueldo, pues bueno, algo es. Algo es. Pues mira, yo te quería hacer otra pregunta. Hay mucha gente que no sabe si prepararse la oposición a Policía Nacional, a Guardia Civil, no saben muy bien las diferencias. Tú que lo vives desde dentro, ¿nos podrías decir las principales diferencias entre una cosa y la otra? Bueno, pues las principales diferencias, si nos vamos a referir a ámbitos geográficos, por ejemplo, es donde mayor veo yo la diferencia. Eh, Policía Nacional está ubicado en grandes núcleos de población, etc, etc. Después, otra gran diferencia es la Guardia Civil. Tenemos muchísimas más especialidades en la Guardia Civil. Retributivamente hablando, creo que con la subida que tuvimos hace unos años estamos bastante parecidos. Creo que un policía nacional le saca a un guardia 80, 90 euros. También depende de dónde estén destinados Sí, claro. y demás. Pero básicamente esas son las diferencias. ¿Y qué elegir si una u otra? Pues esto ya al final lo que más te tire. Si eres una persona que quieres ingresar en un cuerpo policial y después te interesa una especialidad, pues ya sabes dónde ubicarte. Oye, me gusta el Seprona, ya sabes que eres guardia civil, eres un futuro guardia. Oye, que me gusta el Egeo, Policía Nacional. Entonces, al final, lo que cada uno le guste. Nosotros en la Guardia Civil tenemos un amplio espectro de especialidades, entonces hay muchísimo donde elegir. Oye, ¿que te gusta la montaña? Tienes el Grain. Oye, ¿que te gusta la naturaleza? El Seprona. ¿Que te gusta los guías caninos? Pues también tenemos la especialidad del servicio sinológico. Helicóptero, Tráfico, etcétera, tráfico, fiscal y frontera, la propia seguridad ciudadana, que para mí es la mejor especialidad que hay en la Guardia Civil, o por lo menos la que más llena. Pero bueno. Bueno, y el uniforme, que uno es verde y el otro azul. Hombre, si hablamos de uniforme, que también hay diferencia. si hablamos de uniformes chulos, para chulo el del GRS. Creo que es un uniforme súper guapo, muy Pues impactante. esta es una pregunta muy recurrente,
cuando yo hago las entrevistas a mis alumnos y les pregunto, oye, ¿por qué Guardia Civil y no Policía Nacional? Y la gente lo tiene que tener muy claro. ¿Por qué? Porque la actuación es distinta, ¿vale? Es decir, primero, un Guardia Civil normalmente trabaja en núcleos rurales, ¿vale? Poblaciones bajas, todos se conocen. Cuando se habla que la Guardia Civil es cercana, no es porque vayamos dando abrazos, sino porque si ocurre una pelea en un bar, yo va a ser seguro el hijo de Antonio con el hijo de no sé qué, que se ha empleado por tal persona, no sé qué. Es decir, eso es la cercanía, cuando ya todo el mundo se conoce. Eso en Policía Nacional no sé. Y es una de las grandes diferencias. De hecho, en Policía Nacional, si te conocen, malo. O sea, si van y te conocen, Sí. cuidado. No cabe duda que el trato cercano que Sí. tiene la Guardia Civil es mucho mayor. Y lo- También es verdad que, como bien has dicho, el estar en núcleos de población más pequeños hace que puedas interactuar más con la gente. Pues que yo mismo, cuando iba de patrulla por Arucas, que estuve destinado unos años, pues cuando había mercadillo me paraba, me bajaba, hablaba con la gente. Aparte que eso lo agradece muchísimo a la gente, la presencia policial y el que hable. Y no te imaginas la labor de información que hacemos hablando con la gente. Oye, pues fulanito me enteré que... Pues te puedes enterar de delitos súper graves. Tipo un aviogen. Oye, pues que sepas que mi vecino del quinto le ha pegado a su mujer. Oye, ya sirve para tener una posible línea de actuación. Es impresionante. Pero ojo, en ese sentido, si un policía nacional, su demarcación fuera un núcleo rural, también sería cercano. Es decir, no por ser Guardia Civil No, van por a ser supuesto. cercanos. Por supuesto que no. Por supuesto no tiene nada que ver. Y habrán policías nacionales súper cercanos con También. la ciudadanía. Pero si tú eres una persona que vive en un núcleo de población de 100.000 personas, que tienes avisos cada 20 minutos, lógicamente vas de aviso en aviso. No tienes tiempo de pararte a hablar con una persona, vas de aviso en aviso. Entonces quizás es por eso, no porque sean peores policías, ni mucho menos. El cuerpo humano es un grandísimo cuerpo policial, vamos. Correcto. Bueno, Y a nivel mental, ¿cuál es la oposición más difícil de las dos? oposición más difícil. Yo tengo que decir que yo nunca oposité a la Policía Nacional, pero desde los años que llevo siendo formador sí que la he analizado. Yo considero, eh, a nivel de dificultad de preguntas y demás, considero que Guardia Civil es mucho más difícil. A nivel de aguantar la tensión durante tantos meses en Policía Nacional, es decir, Policía Nacional es una oposición, corregidme si me equivoco, pero son unos 9 meses aproximadamente o un año para saber si finalmente vas a la academia. Tienen las diferentes etapas de la oposición en diferentes meses. Pues yo creo que eso es agotador. Guardia Civil, ¿no? Guardia Civil, es verdad que el examen es bastante complicado. Considero que bastante más que el de Policía Nacional. ¿Por qué lo sabes, Dani, si no has opositado? Porque he visto el examen de Policía Nacional, el de este año mismo, y habían preguntas que eran, con todo el respeto, pero irrisorias. Claro. Eran muy directas y en Guardia Civil no es tan directo. Pero sí que en contrapartida el proceso selectivo de la Guardia Civil es mucho más corto. Es un proceso en el que un día haces el examen de conocimientos psicotécnicos, inglés y lengua y aproximadamente 3 semanas, 4 semanas después, si has pasado el corte, estás haciendo las físicas, el siguiente día es el biodata y test de personalidad, el siguiente día es la entrevista personal y el siguiente día el reconocimiento médico. O sea, que prácticamente en 2 meses tú ya sabes si vas a ser guardia ese año o no. Y puedes volver a retomar el estudio, etc, etc. Entonces, creo que está respondida la... Sí, luego está también el mito por ahí, que tiene muchos opositores, y que te voy a preguntar por él. El que más horas estudia, al final es el que más aprueba. ¿Eso es verdad o no? Digo mito porque yo mi opinión sí la tengo Para mí clara es un sobre mito. eso, pero te Para mí es pregunto. un mito totalmente. Primero hay que definir qué es echar horas. Echar horas es sentarme en una silla, en un escritorio y decir, yo no me levanto hasta las 12 de la noche. ¿Estás estudiando realmente? No, yo considero que es el que eche las horas de manera más eficiente, ¿vale? Con una técnica, sabiendo qué objetivo tienes ese día, ¿vale? Un truco muy importante es no pensar en lo que tengo que estudiar al día siguiente. Me centro en lo que tengo que estudiar hoy y yo cumplo mi objetivo hoy, ¿vale? Aparte la satisfacción que tienes para tu ego el ir tachando objetivos de la lista. Entonces, lo que hay que hacer es seguir un método. No hace falta, nosotros mismos abogamos por eso, que con 3-4 horas, aparte de que no se estudia igual al principio de una posición que en el tramo final. Al principio con 3-4 horas puede ser más que suficiente. Después vamos a ir subiendo a 5 o 6,
pero tienen que ser horas efectivas. Tienen que ser horas que yo me las marque con mi pomodoro, ¿vale? Con mi tiempo de descanso, porque el cerebro necesita, al fin y al cabo, despistarse. Con tu ¿vale? programación, que lógicamente habrá que ajustar a cada uno. Exactamente, cada pero opositor es un mundo, ¿vale? No es lo mismo un opositor que tenga todo el día para estudiar, Ujú. o un opositor que trabaje, o que tenga hijos, o que todo a la vez. Entonces, la academia o el opositor tiene que adaptar la oposición a sus circunstancias personales. Entonces, no es el que más horas eche, es el que mejor estudie en esas horas, ¿vale? Puede ser mucho más valiosas 3 horas que 10 mal hechas, Totalmente. ¿vale? Ujú. Bueno, ¿con qué continuamos? Sí, el tema de estudiar solo, estudiar en una academia. Yo tengo mi teoría. Venga, dila. A ver, si estás empezando, una academia sí o sí. ¿Por qué? Porque te introduces, conoces a compañeros que están en tu misma situación, te metes en el ambiente y te focalizas más. Y sobre todo, oye, te echan, o sea, te guían. A partir de ahí, si ya llevas 3 o 4 años, mal asunto. Esperemos que no lleguen tanto, pero hay gente que ya, oye, ya me sé el temario, a lo mejor he sido apto sin plaza, me falta un poquito más. Y hay gente en ese sentido, bueno, yo prefiero ya estudiar por mi cuenta. Yo prefiero siempre estar en una academia. Por el motivo que sea, es decir, ya sea a nivel personal, porque te sientes más arropado, es como estuviera en la universidad. O vas a la pública, o vas presencial, o te vas a la UNED. Hostia, la UNED es más duro, ¿vale? Es decir, requiere más disciplina. ¿Que se puede sacar? Por supuesto, y hay gente que lo prefiere. Pero yo en general, primero, porque es una carrera, la de opositor, muy difícil, ¿vale? Y entonces vas a tener un montón de altibajos. Si esos altibajos no estás bien arropado, te cuesta más salir. No digo que no puedas salir, te cuesta bastante más salir. Y entonces, en Total. ese sentido, prefiero el compañerismo que hay, y sobre todo en guardia civil. El compañerismo que hay en guardia civil, a mí me gusta, menos lo que yo he visto. Totalmente. Yo, a ver, sinceramente, ¿se puede sacar esta posición sin academia? Sí, sí. Se puede ser. ¿Es mucho más complicado? Sí, también. Sobre todo por la sensación de comunidad. Sobre todo porque tengas una duda y no tengas que estar buscando en Google. Que te la responda un formador. Sobre todo, creo que es muy necesario. Yo, si tuviese que volver a opositar, sin duda lo haría con la academia. Y yo lo hice sin academia, pero porque en mi época no existían academias online como ahora. Ibas a una presencial, que no voy a decir cuál es, que el profesor era un guardia y lo único que hacía era contarte su batallita. Y oye, está bien que como guardia me ilusiona que me cuentes cosas de tu trabajo como guardia, pero dame clases también. Entonces aquello era, al final ibas porque pensabas que por ser guardia iba a ser mejor profesor y lo que resulta es que no daba clase. No. Entonces yo tuve que sacármelo por mi cuenta. Hoy en día, con la facilidad de las academias online y demás, sin duda academia. Evidentemente una academia que no me cueste un pastón, porque muchos opositores no pueden permitírselo y se lo pagan sus padres, pero sobre todo vamos a tener pues los materiales actualizados. Si sale una actualización no tienes que estar pendiente, te van a avisar. Vas a tener plataforma de test. Pues las clases pues también te van a ayudar. Yo creo que merece mucho la pena y sin duda, si hoy tuviese que volver a hacerlo, usaría academia, pero que coste, se puede sacar sin academia, ¿vale? No estoy diciendo o vas a una academia o no vas a probar, pero va a ser mucho más Voy más fácil. allá. Y entre una academia online y una presencial, ¿con cuál te quedas? Pues a ver, yo en eso, yo me quedo con online y te voy a explicar por qué. Y no porque seamos una academia online, que va a sonar a eso, pero no es así, lo voy a argumentar. Tú en una academia presencial puede resultar que un profesor es un máquina, pero el resto no, ¿vale? ¿Por qué? Porque el director de esa academia se tiene que regir con la materia prima que tiene esa zona. No vas a fichar, si estamos en Murcia, no vas a fichar un profesor de Madrid, ¿vale? Entonces, tienes que satisfacer con lo que tienes. Entonces, puede no ser tan buena academia. Sin embargo, una academia online, como somos nosotros, pues yo puedo tener al mejor de psicotécnico o a los mejores de psicotécnico que están en Murcia, que los tengo aquí al lado, puedo tener al mejor profesor de inglés, puedo tener a los mejores detrás de una pantalla. Entonces, eso creo yo que gana academia online a presencial. Y ahora me vas a decir seguramente, pero Dani, pero se pierde el factor humano, ¿no? En la online. Depende de qué academia estés. Nosotros, desde que nacimos en el 22, siempre nos hemos enfocado en eso, en que llevar el cariño de una academia presencial a una academia online. Y nuestros propios alumnos nos lo dicen. Es que me siento mejor atendido en esta academia online que en una presencial. Entonces esa barrera la hemos destruido totalmente y hoy en día academia online sí o sí. Handicap.
Me puedes decir, bueno, pero es que yo me obligo más si voy a una presencial. También eso va en la persona. Yo puedo estar apuntado al gimnasio debajo de mi casa, que si soy una persona que procrastina, no voy a ir, aunque lo tenga debajo de mi casa. Igual te va a pasar con una academia presencial. Al final, en la academia online, si hacen que no te sientas solo, ¿vale? Si tienes una duda y ahí están, si lo que sea, que siempre estén en el minuto, te vas a sentir como una presencial. Entonces, academia online. ¿Y Y es tú, José? mejor en ese sentido. ¿El qué? Y es mejor, ¿por qué? Porque yo a lo mejor no estoy, a lo mejor sigo las clases en diferido, ay, tengo una duda con esto, y le escribo y me contestan sobre la marcha, es decir, el profesor va a estar para mí en ese momento, salvo que vamos que estén dando clases o esté liado. Hazlo con la presencial. Claro, no se puede. Con a fulanito de la academia no sé qué. Oye, que no estoy diciendo que no haya academias presenciales buenas, que hay una, que lógicamente no puedo decir, que conozco, tengo compañeros de trabajo que han estado en esa y me han dicho que es espectacular, que tienen muy pocos alumnos, pero que es que incluso que tienen hasta, esto ya no estoy muy de acuerdo, que tienen, si bajas el nivel, te echan de la academia. Porque no quieren que les baje la estadística de tal. Pero bueno, que es una academia buena en el sentido de que tiene buenos resultados, es lo que me refiero. Pero sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Y tú, José, qué opinas? Pues yo opino que lo mejor es combinar lo bueno de una y lo bueno de otra. Yo para mí esa es la mejor opción. Una academia online te da, vamos, muchísimas ventajas, prácticamente todas las que has dicho tú, Dani, y la presencial sí que te puede dar el hecho de, bueno, un trato más cercano, un trato más tal, más cual, pero eso con una, vamos, con una online que se enfoque en eso, no va a haber problema, lo vas a conseguir. Y aparte es que tú te obligues, o sea, si tú te obcecas en yo no me gusta otra cosa que no sea esto, pues muy bien, quédate con eso. Pero que vamos, que Exacto. con una academia en condiciones que sea online, que te aporte lo bueno del online y lo bueno del presencial, vas más que servido. La clave es esa, lo que has dicho, que la online se enfoque en darte la Totalmente, misma atención que una presencial. totalmente. Si no, chico, siento decirte que no estás en una academia, estás en una aplicación de test, ¿vale? Esa es la gran Totalmente. Tiene que diferencia. ser algún proceso que sea inmersivo. Total, Mm. Bueno, totalmente. si os parece, cambiamos de tema. Cambiamos de tema. ¿Sí? Lo que tú quieras, José. Sí, venga. Entrevista personal. Vamos. Sabes que hay mucha gente que sale gente que le ha contado, oye, pues a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad en todas esas cosas que la gente cuenta? Que al final oye, que puede ser meter miedo o no, pero Pues yo te voy a decir una cosa. Yo pensaba antes que lo de metas en el armario, ¿vale? Que era mentira, ¿vale? Porque yo, lógicamente, en mi entrevista me hicieron burradas, pero todo dentro de un contexto, no me hicieron hacer. ahora te preguntaré Ahora me sobre preguntan, la tuya, sí. pero lo de metas en el armario es verdad. Y es verdad porque tenemos una tutora en ProAlumno que me lo contó. Y me dijo, no, no, Dani, es que a mí me hizo meterme en el armario. Lógicamente no se metió en el armario, le contestó lo que tenía que contestarle, que ella venía a hacer una entrevista de trabajo y no a estarse metiendo dentro de un armario, y respondió bien porque es guardia civil hoy en día. Entonces, eso no es un mito, es una realidad que ha Ujú, pasado. ¿Que siga pasando? No lo sé. Las entrevistas no se graban, entonces ujú, eso no se puede saber, pero no es un mito, no es un mito. ujú. Pero bueno, a la gente que tiene ese, entre comillas, miedo, decirle que, No tendría que tener miedo a la claro, entrevista. que te pueden salir con algo de eso, Te pero pueden tú, salir, pero pero tú tienes que tú estar tienes, preparado para claro, todo. Tienes que estar claro. preparado absolutamente para Que no es todo. que te digan, oye, métete en el armario y dices tú, vale, ya me puedo ir a mi casa que ya he fallado. No, no, hombre, no. La entrevista se disfruta. Yo, pese a que lo pasé mal, la disfruté, entre comillas, porque cuando vi que la entrevistadora se me puso ya brava, y yo dije, vale, está jugando, va a jugar su papel, Mm. yo voy a jugar el mío. A ver quién gana. Mm. Y es así. Puedes tener una entrevista muy buena, ¿vale? O puedes tener una entrevista terrorífica, como fue la mía. Y no significa que si la tienes muy bien sea que eres apto o no apto, y viceversa. No significa que si es una entrevista muy dura, estés suspenso. No tiene nada que ver. Simplemente hay que hacerlo lo mejor que uno sepa, ¿vale? Ahora hablaremos de prepararla sí o no y demás. Pero al final la entrevista es un trámite más de la oposición y no hay que tener ningún tipo de miedo. O sea, que es cierto que a veces te salen con cosas que te descuadran un poco, Total, pero que realmente eso total. no es
El de Eso DNI no en te va a millones. echar fuera. Eso sencillamente tienes que saber afrontarlo y ya. El DNI en millones, por ejemplo. Eso es una medida que descuadra un poco al que no lo sepa. O dime el DNI al revés. También te lo dicen. Ujú. Oye, este año en Ascenso, en la entrevista de Ascenso, lo preguntaron bastante. Oye, ¿sabrías decirme tu DNI al revés? Eso simplemente es para descolocarte, ver cómo reacciona. Ujú. No pretenden que sepas, es decir, que no te lo sepas, no significa que te vayan a suspender. Sí, claro, Es claro. Hay mucha como tú gente. te desenvuelves ante esa adversidad que lo Ujú. que pretende es sacarte un poco de la zona de confort. Y también mide tu tolerancia al estrés. Es Eso decir, es. cuando tú estás en una situación de estrés, tu capacidad de concentración disminuye. Ujú. Entonces, si tú eres capaz de una situación de estrés, sobre todo los que van ya a la entrevista, que van, oye, ya voy para ascenso o voy ya para el acceso al cuerpo, están bastante nerviosos, tienen bastante estrés, y si eres capaz, oye, tienes una buena tolerancia al estrés. Ujú. Exacto. Lo que pretende es eso. O entrevistas personales que, por ejemplo, van súper bien y de repente el entrevistador cambia la cara y Y te empieza a quedas hablarle mal a la descolocado, ¿no? persona. No digo insultar, me refiero a que empieza a ser antipático, cortante. Pretenden eso, ver cómo toleras el estrés. Ujú. ¿Vale? A lo mejor en tu test de personalidad hay algún pico de mucha resistencia al estrés o algo así, quieren analizarlo. Yo creo que en la mía pasó eso, porque a mí me probaron de todas las maneras posibles, De pero bueno. hecho, tuve un alumno que, no sé cómo lo hizo, yo creo que se equivocó a la hora de hacer el test de personalidad, que sacó percentil 99 en paranoia, es decir, un pico extremo de paranoia. Y el entrevistador, toda la entrevista, uno de ellos se puso detrás. No pasó la entrevista. No digo más. Es decir, en función también de tu test de personalidad, te van a, o se van a comportar de determinada manera. Van a probarlo. Hombre, que si te pongo una persona detrás todo el rato, si ya eres una persona que tiendes a la paranoia, Pues ya, claro. ya, ya. Es Habrá que hecho has un mirado para desastre de detrás. entrevista, ¿verdad? Sí. Me lo imagino. Me lo imagino. Pero bueno, tiene que ser bastante, bastante complicado. David, voy yo contigo ahora. ¿Tú que has preparado cientos y cientos de aspirantes en la entrevista personal? ¿Tú qué opinas de los mitos que hay con la misma? A ver, que son muy poco habituales. ¿Vale? Es decir, ¿puede pasar? Sí, pero es muy raro. ¿Vale? Es decir, que te metas en un armario o que vayas a por un café. ¿Vale? Es decir, a mí me dicen en la entrevista, oye, ¿te importaría, oye, y me vas a por un café? Y me lo dice así con educación. Mi respuesta es, ¿con azúcar o sacarina? ¿Vale? Otra cosa es que te digan, oiga, salga afuera y tráigame un café. Eso no. ¿Vale? Pero luego hay cosas que sí, además, y esto me lo comentó uno de los entrevistadores, ¿vale? Que están en Valdemoro haciendo las entrevistas, que me dijo que una compañera suya le tira un lápiz, ¿vale? Así como disimulado, y a ver qué hace, ¿no? Y entonces además le tocó un aspirante, que era canario para más Inri, Buena gente, entonces. sí, pero metió la pata porque, claro, la comandante le dijo, ¿qué? ¿No lo recoge? Es que usted está más cerca. No puede decir eso. Es decir, si tú estás en un cuerpo que naces para servir, ¿vale? Si se cae una señora a tu lado al suelo por la calle, tú no te levantas, bueno, tú vas hacia esa persona y la socorres, claro que sí. Tiene que ser automático. Ah, se le cayó, punto. ¿Vale? Otra cosa es que te lo tiren así. Eso no. Pero vamos, es muy poco habitual. ¿Vale? O preguntar cosas, de hecho lo preguntaron este año, ¿vale? Preguntaron cosas sobre el tema de la orientación sexual. Eso no se puede preguntar. Lo suspendieron y luego reclamó y luego le dieron el apto cuando hizo la reclamación al día siguiente. ¿Qué fue lo que le preguntaron? Por su orientación sexual. Eso no lo ¿El pueden entrevistador Sí, al entrevistado? sí. Y eso no lo pueden hacer. Tampoco te pueden preguntar de política. ¿Quién es tú? ¿Qué partido es el tuyo? Claro. No, curioso, curioso, ¿eh? ¿Sí? Porque además incluso, esto a lo mejor se podía hacer hace 20, 25 años, no lo sé. Pero yo recuerdo un caso que le preguntaron, oye, ¿y tú de qué partido eres? Ah, yo soy de X, ¿no? Ah, pues nosotros somos del otro. Ah, pues si hace falta cambiarse, se cambia. No, Chaquetero. total, evidentemente suspendido. Entonces, Todo por la plaza. sí, o sea, no todo vale. Claro. Y una cosa que se ha valorado mucho en la Guardia Civil es la integridad. ¿Vale? El ser fiel a tus principios, aunque te venga mal. Y esa es la realidad. Claro. Pues, ¿y para ti, Volpini, cuál es el mayor error que cometen los aspirantes o el que más cometen? A ver, son muchos los errores que se cometen y a lo mejor
el más habitual o el más peligroso, más que más habitual, el más peligroso. El ir confiado en la entrevista, el pensar, bueno, con ser yo mismo ya vale. Pero realmente ser uno mismo en esa situación no es nada fácil. Primero, llevas 8 o 9 meses o casi un año estudiando, 6 7 horas diarias, con un nivel de estrés muy elevado, ¿vale? Cuando haces el examen, ¿vale? A nivel fisiológico, tus defensas bajan, tu energía baja a un punto muy bajo, ¿no? Entonces, estás mucho más sensible. De hecho, si yo hiciera una entrevista ahora a alguien, sería una entrevista normal, no le afectaría mucho. Pero cuando yo hago las entrevistas, muchos y muchas salen llorando. ¿Por qué? Porque están muy sensibles. Es decir, piensan, hostia, ¿y si esto me ocurre el día del examen de la entrevista y pierdo todo el año que yo he estado sacrificando, no solamente yo, sino toda la gente a mi alrededor? Hostia, esto es muy duro. Es decir, y entonces están mucho más sensibles y les afecta, porque piensan que hay una posibilidad real de que puedan suspender la entrevista y tengan que repetir el año. Con lo cual, sí, hay que ser uno mismo, pero no es fácil ser uno mismo cuando te juegas una plaza y cuando, oye, porque si llegas que te has sacrificado. Es muy raro encontrar a alguien que no se haya sacrificado, que los hay, pero es muy raro encontrarse a alguien que no se haya sacrificado ese año para tener una oportunidad. Con lo cual, a nivel psicológico tienes que estar muy bien preparado y tienes que tener... Hay que ser tú mismo, sí, pero para ser tú mismo tienes que tener las ideas muy claras, porque te van a hacer preguntas que nunca te has planteado. Oye, mayor virtud, mayor defecto, cosas así. ¿Por qué quieres ser guardia civil? ¿Cómo explicas un sentimiento? O sea, no es nada fácil. Es decir, la labor de los preparadores es indagar, oye, ¿por qué esto y no esto? ¿Por qué esto y no esto? Y a todo lo que tú me digas un por qué, cómo, cuándo y con quién. Y que tengas las ideas claras. Entonces conviertes una entrevista que puede ser modo interrogatorio a una charla. Y yo prefiero una charla. ¿Por qué? Totalmente. Porque una charla genera más confianza y más credibilidad, ¿vale? Si tú respondes espontáneamente porque tienes la idea muy clara, ¿vale? La entrevista es un paseo. Pero claro, si tú a cada pregunta que me hagas, yo como opositor voy a estar pensando 5 o 10 minutos, vamos, estoy exagerando, un tiempo, cada respuesta, yo como preparador, como tribunal, puedo pensar, este está pensando lo que él cree que yo quiero escuchar. Entonces dejas de ser tú mismo y pierdes credibilidad. Total. Totalmente. Me surge curiosidad, Dani, porque antes lo has comentado, y yo quiero saber qué ha pasado en tu entrevista personal, qué pasó en su día, ¿Qué no ha pasado? o qué no ¿Qué pasó, no ha porque pasado? siento mucha curiosidad. O sea, algún momento gracioso, Gracioso. épico, podríamos llegar a decir incluso. Gracioso. Una vez fuera, claro. Eso. Dentro, Gracioso nada. ahora, después de los años, sí, hay uno que fue muy gracioso, que fue un momento dado, la entrevistadora se me quedó mirando fijamente y no me hablaba. Y se me quedó mirando seria. Y para mí en mi cabeza fueron 5 minutos. Realmente habrá sido 30 segundos. Pero yo era, vale, quiere que le aguante la mirada, vale, pestañeo. Se me quedó como un minuto. Y después lo recuerdo y me hace gracia. Pero en ese momento estaba ¿Qué se te pasaba por la cabeza? cagándome en todo. ¿Vale? Ah, ya. Literal, mi entrevista fue mala de principio a fin. Mi entrevista, yo cuando entré. Bueno, para empezar, pequeño truco. Saludar a todo el mundo que veáis. Es decir, si vais subiendo la escalera, en Valdemoro, como bien sabéis, son 2 plantas en las que están todas las salas de los entrevistadores. A mí me tocó en la segunda. Pues me encontré a 2 personas con una tarjeta colgada. Yo sabía que eran miembros del tribunal o lo que sea. Y yo saludé. Como saludo a todo el mundo por educación. Me cruzo con 2 personas, buenos días, y seguí subiendo. Pues bueno, chicos y chicas, ahí empezó mi entrevista. Porque esa persona era mi entrevistadora y quería verme subir, a ver cómo subía, a ver si saludaba, etc, etc. Yo no sabía que era mi entrevistadora, pero sabía que era una posibilidad. De todas maneras, soy una persona educada y saludo a todo el mundo. Hubiese saludado sí o sí. Llego, toco en la puerta, no me abre nadie dice nada. Vuelvo, cuento, no me acuerdo si eran 15 segundos. Cuando me preparé la entrevista, mi psicólogo me dijo, tienes que contar unos segundos, vuelves a tocar 2 veces y ya no tocas más. Eso fue el consejo que me dieron. Así lo hice, no había nadie. 10 minutos después me aparece la entrevistadora. Hola, ¿es usted Daniel? Y me dijo mi apellido. Digo, sí. Dice, soy su entrevistadora. Quédese aquí en la puerta
porque todavía no le he corregido su test de personalidad. Y yo pensando, vale, vale, vale. A todo esto yo vestido de militar, porque yo era militar, antes de ser guardia. Entra la psicóloga, deja la puerta abierta, me deja a mí en el rellano y empieza a corregirme el test, supuestamente. Y yo la veía que estaba con un papel Sí. delante y con un boli rojo. Y veía que hacía. Y decía, vaya mierda. Cosas así. Resoplaba, pasaba las hojas, vaya porquería. Madre mía. Así. Y yo viendo la entrevista, yo decía, de verdad. Digo, creo que no hay peor entrevista que esta. Cuando ya se cansa de hacer la mujer paripé, me dice, sin mirarme, pase, pase. Paso, me presento, me dice que me siente, no me extiende la mano, no me da la mano. Dije, "Uf, entrevista dura del principio". Y ya empieza a atacarme. Porque usted ha hecho un test de personalidad de pena, porque usted no vale para ser... La primera frase que me dijo fue, usted sabe que aquí buscamos un perfil para ser guardia civil, ¿verdad? Digo, sí. Dice, pues usted no da ese perfil. Y yo dije, vale. Ya empecé con, respeto totalmente su opinión, pero yo considero que sí que reúno los requisitos. Vale, vale. Y continuamente era, porque usted, ¿cuántos meses ha estado fuera de casa? Digo, pues mire, yo era militar y he estado 9 meses. Y bueno, pues yo creo que usted va a abandonar la academia. Usted no tiene lo que hay que tener para aguantar en la academia. Y usted está casado, ¿verdad? Sí, y tiene un hijo. Sí. Bueno, ¿y si su hijo se muere estando en la academia? Y yo decía, ¿de verdad me está preguntando esto? ¿Usted abandonaría la academia? Por supuesto. Por supuesto, le dije la verdad. Le dije, pues hablaría con el jefe de mi compañía, le diría el gran problema que he tenido y que pues sí, por supuesto, si me puedo irme porque yo en ese momento tengo que estar con mi familia. No hay nada más importante que un hijo en la vida, ni siquiera la Guardia Civil. Y bueno, pues la entrevista fue todo en esta tesitura. Porque usted va a abandonar, porque yo no sé qué saldría Volpini en mi test de personalidad, pero me daba una caña con todo, usted no vale para esto, tal. Bueno, en mi época no es como ahora que se cuelgan los resultados en la intranet. En mi época, Hasta bueno, no. que parece que soy la promoción del Duque de Ahumada, chicos. Yo entré en el 2009, ¿vale? Que tampoco, pero era más analógico que ahora. Sí, el tablón, En ¿no? el 2009 era un tablón en la Sí. puerta de Valdemoro, en la que venía un guardia. Parecíamos palomas, ¿vale? Los opositores esperando que viniese Bueno, esto estaba hasta hace no mucho. hasta poco, pero Sí, creo que convivió el tablón sí, con Intranet un correcto. tiempo. Bueno, pues me dijo, ¿sabe usted que esta tarde salen los resultados en el tablón? Digo, sí. Dice, pues no vengas a verlo porque ya te digo que está suspendido. Y yo, bueno, vale, vale, vale. Era un continuo ataque, un continuo ataque. Evidentemente fui a ver el tablón y estaba aprobado. Es decir, no estaba en la lista, porque recordar que Sí. no tienes que estar en la lista solo están los suspendidos. Y básicamente José, ese es el resumen de mi pésima entrevista. No Pero está bueno, mal. aprobé, No aprobé. está mal. Yo recuerdo que salí, llamé a mi madre y dije, mamá, otro año más. Digo, aquí voy a estar el año que viene porque me han dado por todos lados. Yo me acuerdo que tenía enfrente de la academia, estaba la típica tienda que te vende cosas de la Guardia Civil, portaplacas y demás. Y tú voy a comprarme algo porque Y es lo que me voy a llevar, ¿no? no, yo tenía la ilusión de, joder, yo me quería comprar algo, si lo conseguía y tal, y dije, pues, pero no me lo voy a comprar porque creo que no. Pero bueno, fui a las 4 de la tarde y estaba aprobado. No, yo creo que ese momento, mirada tensa, penetrante, yo creo que ahí A la a mí me ganaste. penetró, Sí, te lo sí, puedo sí, sí, asegurar sí, sí, sí. Yo que que esa ahí te la mirada, metiste al bolsillo y dijo, venga, va, venga. no, ya era de perdidos Te voy- arriba. Ya te voy a- era lo esta- que le quedaba ya. Estaba Ya esperando a que te guiñara verbalmente un había sido ojo o muy algo. agresiva con la barbaridad que me dijo de mi hijo y tal. Sí, 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 sí. Pero ya con la mirada final esa, yo decía, ya después de esto que viene, Es que los, el armario. es que los silencios son muy incómodos. Yo recuerdo preparar a un chaval, ¿vale? Y solamente con el hola, hola, ¿qué tal? Yo quedarme en silencio. Claro, tiendes a rellenar esos huecos porque son muy incómodos. Y el tipo, 7, 8 minutos hablando él solo. Él ya me hizo la entrevista solo. Bueno, yo soy Pablo, me llamo no sé qué, tal y cual, en fin, soy de tal Sin sitio. tú hacerle ninguna pregunta. Ni una pregunta, Nada. con el hola. De lo incómodo que es. Ya, ya. Y mal hecho por su parte, ¿verdad? Claro. O sea, tú eres un mandado, tú estás ahí para obedecer. Exacto, exactamente. Volpini, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado
que se le da habitualmente a los opositores. ¿Tienes algún tipo de denuncia? Dilo. Porque normalmente es que lo pueden saber. Es decir, ¿para qué te vas a complicar la vida? Otra cosa es que sean delitos, pero los delitos también lo pueden llegar a saber. Entonces, hay gente que dice, no, esos no lo miran. No aparece nada en tu base de datos porque tú lo has borrado, esa cosa. Yo ahí con pies de plomo porque te juegas una plaza. Pregunto, lo que ha prescrito incluso. Sí. ¿Vale? Es decir, joder, si tienes una alcoholemia, ¿por qué no lo vas a decir? Sí, se ¿Vale? dice. Es decir, somos humanos, cometemos errores y lo importante es lo que hacemos luego con esos errores, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Hay situaciones que realmente son muy complicadas, pero en condiciones normales esto te vas a complicar por una sanción administrativa de control de alcoholemia, por ejemplo, o que te cogieron con 20 años con un porro. Yo no me complicaba. Eso sí, argumentarlo después. Claro, hay que defenderlo. Hay que defenderlo. Sí, realmente yo creo que ese es el peor consejo y el de no prepararse la entrevista. Yo Sí. creo que ese es el de Sí. que no te prepares la entrevista, tienes que ser tú mismo. Yo creo que Sí. es el peor consejo. Lo matizo. Sí. ¿Hay que ser uno mismo? Sí, siempre que te dé el apto. Es decir, todo el que quiere ser guardia piensa que él vale para ser guardia. ¿Vale? Pero tienes que demostrárselo al entrevistador. Y el entrevistador es el que lo tiene que ver. ¿Vale? ¿Cuántas personas no dicen, no, yo sé que yo valgo para ser guardia civil? ¿Por qué lo sabes? No, es que me gusta ayudar. Ya, pero tú tienes que dar el perfil ese día. Entonces, prepárate la entrevista, porque te pueden sacar de tus casillas, aunque puedas ser el mejor guardia del mundo. Un mal día lo puede tener cualquiera. Te pueden hacer 2, 3 preguntas duras, Mm. de tal manera que no se va a ver ese buen guardia que tú dices que vas a ser, porque la has cagado. Entonces, la entrevista hay que prepararla. ¿Tú te acuerdas los defectos que tú te aprendiste para ese día? No me acuerdo, pero son defectos buenos. Son defectos. Mira, si tú en la entrevista, yo te pregunto los 3 defectos y tú me los sueltas así de carrerilla, yo te cambio la pregunta. Y te digo, venga, dime 3 virtudes que no tengas. Entonces la cara se te cambia. Porque no lo llevas preparado, ¿no? Entonces, claro, es decir, las entrevistas se preparan, o sea, y tienes que ser tú mismo. Y a veces, si ellos hacen el paripé, ¿vale? Como hizo tu entrevistadora, que hizo el paripé, ¿de acuerdo? Luego Un saludo desde aquí, si no ves. Siempre te guardaré ¿Vale? dentro. Se acaba luego descojonando. Después, cuando te hizo la entrevista, mira, el pobre muchacho este. Lo dejé marcado toda la vida. Entonces, si un tribunal hace el paripé, como nosotros como opositores también hacemos el paripé, Exacto. y si te preguntan defectos, vamos a ser listos, ¿no? Y decir, uf. Y luego vamos a poner siempre defectos que sean reales, ¿vale? No me puedes decir, o incluso las virtudes. Por ejemplo, tú me acabas de decir, no, es que me gusta ayudar a gente. Y yo te pregunto, venga, dime 3 situaciones recientes que tú ayudaras a alguien que no conocieras. Que no conocieras. Y a todo el mundo me dice el de la persona mayor en el supermercado a cruzar la Cruzar calle. el peatón. Sí, y ya está. Y a partir de ahí ya no se le ocurre ninguno. Entonces, claro, yo como entrevistador le digo, usted no me puede decir que a usted le gusta ayudar a la gente. ¿Usted estuvo en el Ladra ahí de Valencia echando una mano? No. ¿Estuvo en tal sitio echando una mano en Lorca, en el terremoto? No sé, dime una historia. ¿Usted pertenece al Cruz Roja, Protección Civil, algo? ¿A usted no gusta ayudar a la gente? Eso es mentira. Te pueden desmontar. Claro, en eso, cualquier momento. claro, y eso es de ser bien queda, que es lo peor que me puede encontrar yo en una entrevista con un alumno. El ser bien queda. Tengo un alumno, además, esto que me decía, oye, David, ¿y si me preguntan esto? Yo decía, ¿tú qué opinas? ¿Esto? Pues ya está, tía, es tu respuesta. Oye, David, y cada 2 por 3 me decía, oye, las 15.000 preguntas que a él se le ocurrían que le podían preguntar. Y yo le envié un audio y dije, mira, Dani, el audio 5 Que no segundos. soy yo, ¿eh? No, es otro Dani. ¿Vale? De hecho, si me está viendo, no, ya es guardia, de hecho. Menos mal. Sí. Y dice, Dani, o dices lo que tú piensas, o yo te aseguro vas a suspender. Porque eres un bien queda. Entonces, claro, porque se te pueden desmontar. Claro, el tipo siempre quería decir lo que él consideraba que el tribunal quería escuchar. Es decir, hay que ser sinceros, pero una sinceridad, como yo digo, relativa. ¿Vale? ¿Para qué te vas a echar piedras contra tu propio tejado? Tengo aquí una charla también con uno de los entrevistadores de Valdemoro que me decía, David, nos gusta la sinceridad, pero sean tontos. ¿Para qué te vas a echar piedras contra tu propio tejado? Y además de que muchas de esas cosas, de las cosas que tú consideras que son malas, tiene
distintos puntos de vista. Y sí le puedes sacar siempre el lado positivo. Ujú. Pues sí. Pues sí. Antes de pasar, ya que estamos hablando de la entrevista personal, me gustaría hablar contigo, Golpini, la nueva tesitura que se está viendo en estos 2 años. Que cada vez hay menos tiempo para que los opositores puedan preparar la entrevista. Decir que los opositores siempre, lógicamente, esperan casi al final del proceso a saber que incluso si van convocados o no para preparar la entrevista personal. Y claro, antes había un mes, pero es que ahora hay a lo mejor 2 semanas, 10 días. Nosotros, por desgracia, hemos tenido que dejar fuera gente porque no se podía preparar a todo el mundo. Entonces, eh, ¿tú qué opinas de lo que lleva pasando de estos 2 añitos que casi no hay tiempo? No, ya van más, No está, llevan 3 o 4 por lo menos. tan poco tiempo para preparación, Sí. creo que unos 2 años, más o menos. Es decir, antes el examen era en julio y las entrevistas en septiembre. Entonces, claro, tenías un mes y medio. Exacto. O sea, me he dicho un mate y mes y medio. Yo los preparaba con total tranquilidad. Pero ya no puedo, hay que correr. ¿Vale? Yo incluso empiezo la formación antes de que sepan las notas ya oficiales. Porque si no, no da tiempo. Porque es una responsabilidad. Es decir, a mí me viene un alumno y dice, toma, quiero prepararme contigo la entrevista. Toma, mi año de mierda, con perdón, en tus manos. Yo no puedo dar menos que el 100%. Claro. Se juega una plaza. Entonces, claro, y eso es algo muy importante y yo siempre he sugerido de que lo ideal es empezar la preparación ya desde que empieza el curso. A lo mejor desde enero, desde diciembre, ya 1 o 2 clases para ir tomando contacto y viendo con lo que se van a enfrentar. Y que tengan ciertos conocimientos. Porque unas cosas que, ejemplo, que se miran en la entrevista es tu vocación. ¿Cómo puedes tú en una entrevista demostrar vocación? Además de tu actitud, ¿vale? Tienes que demostrar conocimiento. Porque si yo te pregunto, oye, tú eres del Barça. Oye, ¿cuántas copas de Europa tiene el Barça? Pocas. Y Menos de las que merece. porque esas las han robado, ¿no? Ay, qué simpático. Entonces, es decir, si yo te pregunto, si tú eres del Barça y te pregunto cosas del Barça, tú lo sabes. Si yo te pregunto cosas de Guardia Civil y no me sabes decir nada, es decir, a lo mejor te hago 3, 4 preguntas y no me sabes decir ni una, o sea, ni siquiera quién es el patrón de la Guardia Civil, a ti la Guardia Civil no te gusta, tú lo que quieres ser es funcionario Guardia Civil y no Guardia Civil. Ojito con esas preguntas. De cuando es que a mí me encanta la Guardia Civil. Sí, dígame cómo es un día en la Guardia Civil. O cuando dicen, me gusta una especialidad. Y sí, hábleme de especialidad. Claro. A usted no le gusta ¿Cómo es un día a lo que día? usted quiere es adornarme los oídos. Por ejemplo, yo me estoy preparando la oposición para Guardia Civil y tengo un amigo que ya es Guardia Civil. Si yo tengo vocación, le voy a preguntar 10.000 cosas. Oye, ¿cómo es empezar? Entonces yo, en mis preguntas, en la entrevista, digo, dime cosas de la Guardia Civil que sepas que no sean de temario. ¿Por qué? Porque ahí donde está, yo puedo valorar la vocación que tiene una persona. Ujú. Entonces, claro, no lo dice, ay, no sé. O sea, no tiene ni idea de la Guardia Civil. Claro. Y la vocación es importante, es fundamental en ser Guardia Civil. Pero fundamental. Hay una pregunta que se le hicieron a un alumno mío de Policía Nacional, pero es perfectamente trasladable a Guardia Civil. Le preguntaron, oye, ¿se puede ser un buen policía sin tener vocación? Y entonces, claro, yo le estoy dando vueltas y no puede ser un buen policía o un buen Guardia Civil. Puede ser un buen profesional, ¿vale? Alguien que de 6 a 2 te cumpla, hagas tus labores perfectamente, sean más cercanas, pero no le pidas más, porque no te lo va a hacer. No, mi horario es este aquí y yo ya no me implico más. Y ser Guardia Civil va más allá. Es decir, alguien que tenga vocación va a procurar tener una buena formación, preparación incluso a nivel personal, fuera incluso de lo que te da la Guardia Civil. Oye, si no tengo este material, me lo compro. Si me hace falta de defensa personal policial, me lo hago. Si hace falta hacer algo, un curso, lo hago. Es decir, y va a tener siempre la mejor actitud. Y si hace falta quedarse más tiempo, oye, porque hay una situación importante, lo hace. Es decir, ¿puede ser un buen profesional? Sí. ¿Buen Guardia Civil? No. Al menos mi opinión, como yo lo veo. No sé cómo lo ves. Totalmente. Yo considero que para ser Guardia Civil tienes que tener vocación de servicio o Policía Nacional, ¿vale? Y sin duda, y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de un buen profesional, una persona que cumpla, trabaja de 6 a 14, cumple y ya está. Pero si hay vocación, eso se nota, se nota. Pero bueno, Porque también estamos hablando también del prestigio de la institución.
Como yo digo, el prestigio de una institución como la Guardia Civil sube por escalera y baja por ascensor. Es decir, si tú ya a los 2 años que estás en la Guardia Civil ya te has convertido en un caimán, por así decirlo, en el argot, esto mal vamos. ¿Por qué? Porque esa desidia, esa desgana, eso la gente lo va a ver y va a afectar a la imagen que tiene la Guardia Civil, que es muy buena, pero ese tipo de cosas pues la empequeñece. Total. Recordad siempre que cuando portas el uniforme no eres tú, eres una institución de muchísimos años. Entonces tienes una responsabilidad muy importante. Tienes que ir perfectamente vestido, actuar perfectamente. No eres tú, no eres Pero, Daniel. pero tanto de servicio como fuera de servicio. Total, total. Porque si tú te pillan borracho en una discoteca a las 4 de la mañana, tú fuera de servicio, ¿Qué y va a la- salir en las noticias? Guardia Civil. Es como en el caso de la Si manada. fuese panadero, Nadie se va a dar cuenta, pero es lo mismo en el caso de la manada. ¿De quién se acuerda todo el mundo? Del Guardia Civil, que ni siquiera era Guardia Civil, porque estaba todavía estaba en periodo de en prácticas, creo, ¿no? o en Baeza, creo que estaba, no lo sé. Pero vamos, Sé que no era y, Guardia Civil y profesional. había otro militar. De nadie más se acuerda. De la gente que se sobreentiende que Sí. tiene que tener una actitud. Claro, que hay que ser un modelo de conducta, que Exacto. ese es un ejemplo. Exacto. Entonces, es una responsabilidad ser Total. Guardia Civil. Total. Y en coalición a lo que estábamos hablando de la importancia de ir bien preparados a la entrevista personal, tú cuando llegaste a ProAlumno me comentaste una cosa que a mí me encantó, la idea. Y es que me dijiste, oye Dani, yo tengo esta idea. Los alumnos llegan con una necesidad de conocimiento que en una semana los pobres se preparan la entrevista, van bien preparados porque aprueban, Sí. pero se podría hacer de otra manera. Y me encantó la idea y es lo que vamos a hacer. Sí, de Lo hecho, contamos un poco qué vamos a hacer para que lleguen a la entrevista personal con muchísimo conocimiento. con muchísimo conocimiento o con mucho más ideas. Exacto. Primero, porque cuando tú terminas de hacer el examen, no dejas de estudiar. Para la entrevista hay que preparársela. Eso ya, y hay que estudiar. ¿De acuerdo? Oye, unidad que te gusta, no hace falta que te la sepas todas, pero de la que te gusta, lo que más, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea es, oye, 2 veces al mes, ¿vale? 1 horita de cada uno, ¿vale? Quedar y comentar cosas del biodata, comentar cosas de la entrevista, hacer simulacros ahí grupales para que la gente vea cómo es Yo una me entrevista. presto, yo me presto a hacerlo contigo ahí. Sí, te voy a fundir. No Esto. me hagas lo de la mirada penetrante, por favor. No. Haré cosas peores. Esto también, por ejemplo, hablar con compañeros, sean guardias que pertenezcan a distintas unidades y que les digan, oye, ¿cómo es un día a día? ¿Cómo se accede, por ejemplo, a policía judicial? Una de las que más le gusta a la gente. Oye, ¿cómo se accede? Información. Que Información. vayan con... Que cuando digan me gusta tráfico, Que digan pues el que hayan porqué. visto a un guardia de tráfico Sí. y les hayan explicado en la academia, oye, cómo es la especialidad, cómo es un día en Exacto. tráfico o en PJ. Demás, al final es que tengan conocimiento de lenguaje no verbal, Sí. de cómo es un biodata, con mucho tiempo de antelación, para que Exacto. cuando lleguen a la preparación de la entrevista simplemente sea ponerlo en práctica. Y luego también conocer cuáles son los hándicaps a los que se puede enfrentar uno cuando llegan a entrevistas. Ujú. Por ejemplo, en este caso, en este septiembre, me viene uno, después de haber aprobado, me dice, David, quiero que me des tu opinión. Venga, me pasa esto, esto y esto. ¿Cómo lo ves? Me pasa esto, es que tengo un delito de atentado contra la autoridad y 3 delitos de lesiones aparejados a eso. ¿Crees que puedo aprobar? No. Sí, esa fue mi respuesta. O sea, no vas a aprobar en la vida. Es decir, puede ser que uno de esos 30 tribunales, si lo explicas súper bien, ¿vale? Apruebes. ¿Qué tenía? ¿Atentado? Atentado contra la autoridad y 3 delitos de lesiones contra la autoridad. O sea, ¿tú crees que eso va a aprobar? No. Además, yo lo sé así, pero eso... claro, en la academia en la que estaba dijeron, no, sí, eso se defiende. ¿Cómo que se defiende? O sea, no todo vale. O sea, yo tengo... Cuando la gente me cuenta a mí, me pasa esto, ¿cómo lo ves? Además, yo no tengo filtro. ¿Vale? O me cambias esto o suspendes. O hay gente que dice, mira, da igual con que te pare, vas a aprobar. ¿Vale? Aquí lo importante es el alumno que apruebe. Y las cosas sinceras. Hay situaciones que son complicadas, hay hándicaps. Por ejemplo, la edad. La edad es un hándicap. Tanto si tienes mucho como si tienes poco. ¿Vale? Entonces, hándicap no significa que no puedas pasar la entrevista, sino que tienes que defenderlo. Oye, si tú tienes 40 años y la primera vez que te presentas, hay gente más que lo piensa. Es decir, hay tribunales que lo piensan. Alguien conmigo de 40 años se presenta por primera vez, no va a aprobar en la vida. Pues también, pues bien, pues eso es esas cosas pues son las que yo quiero ver en ProAlumno. Que la gente se dé cuenta, oye, mira, yo tengo esto, y porque, claro, ahora no te lo preguntan, porque se ve todavía muy lejos. Se ve muy lejos. Pero claro, me lo empiezan a preguntar todos
Y no son 2, 3 y 4, son muchísimos. Es que me he pasado esto, un delito de alcoholemia, ¿cómo lo ves? Y tipo de cosas. Entonces, cada caso es particular y requiere tiempo. Claro. Y entonces, esas cosas hay que irlas viendo, pues ya. Entonces, para que quede claro, vamos a tener 2 clases al mes, 2 clases al mes. ¿vale? Son muy extendidas. Tomároslo como algo positivo. Al final, yo cuando era opositor, cualquier cosa que tuviese que ver con la Guardia Civil, noticias y tal, a mí eso me llenaba, me impulsaba. Hay que tomárselo así. Estas 2 clases no te quitan tiempo de estudio. No, Te están motivando y encima te están dando argumentos y te están dando criterios para cuando vayas a preparar la entrevista personal, vayas mucho mejor. Claro, y sepas a qué te enfrentas. Sí, a mí me pareció una idea cojonuda. Te lo dije y de hecho te dije, sí, vamos a hacerlo. Pero bueno, ya que se enteren en este podcast. Bueno, vamos a cambiar ahora a un perfil un poquito más personal, ¿no? José, vamos a hablar de cositas. ¿Me estás amenazando? ¿Me has mirado a mí como los demás personajes? Sí. Un poquito, Bueno. viene un tema que yo tenía muchas ganas de sacar en público. Pero bueno, a ver no. qué te pasa, cara. Todavía no. José, dime tu mayor cualidad y tu mayor defecto. Mi mayor cualidad salta a la vista mi atractivo físico, mi carisma y demás. Pues no he mentido, el flequillo y El flequillo. en fin, eso es lo que más. Qué calvario, ¿eh? Pero bueno, pero a ver, mi mayor cualidad y mi mayor defecto. Cualidad puede ser que no me arrugo, entre comillas, muy fácil. Bueno, sí, cuando me río me arrugo bastante, pero le hago frente a lo que sea. Y si es algo que encima me gusta, lo hago con pasión y eso se nota. Os lo resumo. Y eso se nota. Si mañana se pone mal la profesora de inglés, José es capaz de dar la clase de inglés y los alumnos dirán que buen profesor de inglés. José se adapta a todo. Sí, ¿Y el mayor defecto? El mayor defecto, pues me cuesta decir que no. O sea, que no diría que no a hacer la clase de inglés. Efectivamente. Vale, efectivamente. Pues, apúntalo, por favor, si Ana se pone mal. Sí. Es Bueno. más, yo estaría dispuesto a ponerme una peluca, a cambiar la voz y tal, para lo que haga falta. Que cambias hasta Ana, ¿no? Sí, lo que haga falta. Yo sé que no sería lo mismo, obviamente, y los alumnos saldrían perdiendo, pero yo Ana me es más guapa. esforzaría. Ana es más guapa. Hombre. Bueno, vamos con Volpini. Tu mayor cualidad y tu mayor defecto. Pues al final, yo creo que va a ser lo mismo. Es decir, el mismo, tanto para lo bueno como para lo malo. Yo soy una persona muy cercana y me implico mucho. De hecho, incluso como psicólogo, yo no debería tener cierta distancia. Yo soy incapaz, yo me niego además a tener esa filosofía. Yo soy una persona muy cercana. Oye, hace falta algo, venga, tomamos un café. Oye, ¿qué te hace falta? Oye, venga, hablamos, lo que quieras, aunque sea de otra cosa. O sea, yo en ese sentido me implico de más. Y es una responsabilidad también para mí, ¿no? Es decir, me gusta esa cercanía porque la gente se te abre, la gente te pide ayuda, ese tipo de cosas, y entonces, bueno, yo me gusta ayudar a la gente y en ese sentido, pues, me gusta, ¿no? Y bueno, no pienso cambiar. Tiene el hándicap también, por otro lado, de que hay gente que abusa de mi confianza. Cuando alguien, por ejemplo, me suspende, que algunas veces alguien me suspende, yo lo paso fatal. O sea, me da un montón de pena. O sea, porque tengo muchísima empatía y me pongo mucho en sus zapatos. Y, joder, esta persona ha suspendido la entrevista, oye, que hace falta, venga, tal. O sea, lo paso fatal. Los que aprueban, me alegro, ¿vale? Pero aquellos que suspenden, a mí sí que me afecta. O sea, es una espina. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es mi mayor defecto también, ¿no? Esa cercanía también en exceso que yo tengo, que a veces pues me hace sentir mal, ¿no? Lo vivo mucho. Yo me emociono con la gente. ¿Había que ha aprobado? Yo me emociono más, pero más que ellos, ¿vale? Y cuando uno me suspende o lo que sea, o incluso, oye, pues a lo mejor yo soy muy confiado en ese sentido, la gente, pues, como soy muy cercano y oye, me ofrezco, pues la gente a veces abusa. Entonces, claro. Pero bueno, son pocos casos. Yo por un par de casos no voy a dejar de cambiar. Lógico. ¿Y qué haces con los que te suspende Volpini? ¿El año siguiente les vuelves a ayudar para que aprueben o cómo lo haces? Evidentemente, yo estoy con ellos en el recurso, ¿vale? Oye, venga, vamos a ver qué ha pasado y tipo de cosas, vamos a analizarlo, vamos a aprender de los errores, sí que ha habido errores, ¿vale? Porque yo veo casos que son inexplicables y entonces, bueno, lo curioso es que al año siguiente siguen contando conmigo. Porque saben que yo... No, lo curioso es que si lo has Vamos a ver, muchas veces son conscientes de que han suspendido por un error que han cometido ellos. A lo mejor la preparación ha sido excepcional. Pero ese es mi gran error. Es decir, mi sentido de la percepción es que la responsabilidad es mía. Hombre, ya. Claro, entonces yo me siento responsable de que, aunque el error ha sido del alumno, la responsabilidad me la tomo yo. Entonces, me ha suspendido, no ha suspendido él. Entonces, salvo que, por ejemplo, y me ha pasado, gente que me miente a mí, que no me dice la verdad,
y de repente lo descubre el tribunal Claro. y de hecho me ha pasado. Entonces, claro, ahí no me siento nada responsable. Pero cuando tal, sí que me siento bastante responsable. Entonces, sí que estoy con ellos. La gente luego el año que viene, bueno, analizamos su informe, le ayudo a ver, venga, pues hemos pasado esto y esto, y analizamos, y el próximo año, ¿sabes? No pagan más. Conmigo no pagas. Muy bien, muy bien. Nosotros, eres muy de la filosofía de proalumno porque nosotros también hacemos eso, ¿vale? Mm. Cuando pagan una vez y han suspendido, pues el año siguiente no pagan, lógicamente. Yo eso intento hacerlo en los bares. Pago la primera y luego las demás no, pero no te sale no bien. me cuela. Yo no sé, ya me diréis el truco que usáis porque a mí eso no me funciona. No te sale bien. A mí eso no me No te funciona. sale bien. Volpini, te voy a preguntar a ti primero, porque después voy a ir con José y eso va a ser un cataclismo. No. ¿Cuál es el momento más loco o más raro que te ha pasado con un alumno? Que lo que tú digas, Dios, esto no sé ni si se puede contar. A ver, para una posición, pues me preparo para muchos tipos de oposiciones, no solamente Guardia Civil, Policía Nacional ni Policía Local. Hubo para una posición, creo que era para algo relacionado con Renfe. Renfe. Un puesto muy, muy específico, que es una posición un poco desconocida. Y me pidieron que yo les hiciera el examen. Es decir, ellos iban a Madrid a hacer el examen y por medio de la tecnología me pasaban fotos, o sea, me querían pasar fotos para que yo les hiciera el examen. Evidentemente no. Esta persona, este chico, pues se comunicaba con medios estos de espionaje, estos como de película, pero de un pastón que valía todo ese equipo. Se lo decía a su pareja, la pareja me lo decía a mí, era la intención de ellos, de hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo más loco. O lo más loco también en la preparación de entrevistas, a ver, a mí me viene gente de muchas comunidades y se vienen a Murcia. Y hay gente que, pues, de Baleares, yo he pisado la isla 3 veces y me conoce ahí todos, Dios, no sé por qué. Entonces, hay gente que, claro, yo antes hacía individuales y grupales las entrevistas. Y oye, a mí las entrevistas me gusta que sean presenciales. Entonces, pues esta chica, además de venirse a las individuales, se venía a las grupales. Se venía, no sé, 2 o 3 veces a la semana en avión a Murcia a pasar el día, a estar 1, 2 horas o 3 horas en lo que tocara y luego se volvía. Me parece increíble. Eso habla de la buena preparación que darás. Sí, porque además este es un mundo muy competitivo. Es decir, cuando te juegas una plaza, tú vas a aquella persona que más seguridad te dé. Lógico. Lógico. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que también esa es una de mis virtudes, ¿no? Que yo doy bastante seguridad. Total. Por eso estás aquí. En el podcast no, me refiero en proalumno. En el podcast también. Bueno, vamos ahora con José. Decir que esto no está preparado. Es decir, José sí sabe, intuye de la que le voy a hablar, pero Volpini no lo sabe, ¿vale? Porque quería que su reacción fuese espontánea. José, yo sé que tus clases son buenas, pero orgásmicas, tío. Lo son. Quiero que nos cuentes. Lo son. Por lo menos una lo fue. Quiero que nos cuentes. Yo todavía me acuerdo. Estaba yo haciendo el curso de Fiscal y Frontera, estaba en Barcelona haciendo las prácticas, ¿vale? Y me llama Carlos, que es, bueno, mi mano derecha en Perón. Y me dice, Dani, ¿ha pasado algo? Digo, ¿qué ha pasado? Dice, Dani, tienes que ver el vídeo, porque lo habían grabado. Sí, sí, claro. Bueno, la cosa es que José no se enteró de lo que estaba pasando, porque él no escuchaba a los alumnos. Pero bueno, chat diciéndole a José que estaba pasando algo, que no era consciente. José, ¿qué pasó en esa clase? Lo que pasó, se lo voy a contar a Sí. David porque él no lo sabe, ¿vale? Pues yo estaba dando una clase normal y corriente, de conocimientos, Sí, creo. había corriente. Eso, Sí. te estaba dando una pista. Había algo que se enchufa a la corriente. Sí, a lo mejor con batería, pero bueno, la cuestión es que pues yo estoy dando mi clase y no me ponía los auriculares porque en ese momento estaba esperando que me llegase otro micrófono un poco más profesional y con lo que tenía en ese momento, si se escuchaba el audio en el ordenador, se iba a colar por el micro, iba a reverberar, iba a hacer ahí, entonces lo tenía sin audio. ¿Vale? Les decía, oye, comentad lo que queráis por el chat, y vaya que sí comentaron, pero comentad lo que queráis por el chat y ya está. Yo no escuchaba lo que los alumnos decían. La cuestión es que, bueno, pues empezamos nuestra clase y, bueno, pues todo el mundo con su micrófono apagado y todo el mundo con el micrófono apagado. Bueno, pues yo voy dando mi clase y a todo esto que lanzo una pregunta, pues para que me vayan contestando
Y las respuestas que yo leo por el chat son algo como: uy, 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 ¿qué está pasando? ¿A alguien la están matando? Dice otro: no parece que la están matando, parece que la están montando. Disparate. Claro, yo ya ahí dije: uy, 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 ¿qué está pasando aquí? Pero es que además... Además, lo que yo preguntaba Ay, Dios mío. y las respuestas que leía, o sea, es que parecía que era como de cachondeo. Pues yo preguntaba, pues yo veía las votaciones, ¿sabes? Que ponemos votaciones para que los alumnos... Vale, pues yo decía, uy, alguien se está precipitando, alguien se está... Y mientras yo estaba diciendo eso, se estaban oyendo gemidos orgásmicos de, pues, una persona que pues no tuvo otra cosa que hacer que en el momento de la clase, yo creo que fue a asegurarse de que tenía el micrófono apagado, y creo que lo que hizo fue lo contrario: Zoom le jugó una mala pasada. conectar el micrófono. Hostia. Y se escucha cómo se abre un cajón, cómo se extrae algo, cómo se conecta algo que Que vibra. vibra. Y por supuesto los gemidos eran Y que era católica, porque yo escuché totales. Dios. Sí, ¿Vale? al final... Yo escuché un Dios, es que tengo ese Fue audio. un momento, claro, los alumnos lo estaban escuchando 100%. Yo nada, yo no sabía ni de qué estaban hablando. Lo primero que hice fue, en cuanto se ha escuchado algo, pues me fui a cortar los micrófonos de alguien que lo pudiese tener abierto. Mira, eso fue Menos mal que fue activó el apoteósico. micro y no la cámara. Pues sí, si llega a activar las dos cosas, pues ya tenemos el completo, ¿no? Pero lógicamente no vamos a decir nada de quién fue. No. Esa alumna se fue. Esa alumna se fue de la academia, ¿vale? Sí, Directamente. se ve que no le gustó tanto, a lo Se- mejor. Lo disfrutó Yo en le el pregun- momento, pero luego ya no... Yo le pregunté a Ana, porque claro, lógicamente la gente sabría el usuario que era. Nosotros lógicamente no hicimos ningún comunicado, porque no Y- queríamos que esa persona... Ojo, Oye, Sí, y Sintiera- el resto de gente que había en la sala en ese momento en clase, nadie dijo nadie nada. dijo nada por el grupo. Nadie difundió nada. Tenemos una comunidad nada. buenísima, porque nadie difundió nada. Pero fue un momento... Sí. El momento... Pero tú Ya, imagínate esa persona que es está que- viendo una clase de José y dice ahora. ¿En qué momento Ahora es el decide...? momento. Sí. Ahora es el momento. Eso fue buenísimo. Y sí, ¿Qué está matando? Pues no lo recuerdo exactamente, porque ya se me fue la cabeza a otro lado, claro. Era de conocimiento, no era de psicotécnica, era una clase de, Pero era de un tema, buenísima la clase, pero no porque- recuerdo. La cuestión es que, claro, cuando yo La chica me lo ha escuché- dicho, ya la veré diferido. cuando yo escuché el audio después de clase, por supuesto, porque las clases, pues bueno, se editan, se suben para que los alumnos las tengan disponibles y tal. Obviamente eso se cortó, claro. Lo Pero, tenemos que haber dejado. pero yo, o sea, lo escuché. Se hubiese hecho Y viral claro, la voz. yo me quedaba como diciendo, Como el claro, profesor de autoescuela ese que hay ahora. Se hubiese hecho viral la clase. ya ves, yo no he vivido ese momento. O sea, ese momento desde otro. Yo jamás no escuché. No, lo vivió ella. No, Pero José claro, no. los comentarios de los alumnos, madre mía, o sea, es que eso era. Se ha oído por ahí un gemido. Claro, yo pensaba, digo, a lo mejor alguien se ha dejado el micro abierto, hay alguien en su casa, un crío pequeño, lo que sea, y se está oyendo, voy a cortar el micro, pero no iban por ahí los tiros, no. Los tiros iban por otro lado. ¿Cómo te vas a esperar eso? Y fue, pues sí, un momento divertido. Por suerte no lo escuché en directo, porque si no, yo creo que no hubiese podido seguir la clase de la risa que me hubiese dado o de... Yo creo que no hubiese podido terminar la clase. Yo cuando me lo contaron y Por cuando lo escuché, lo vi, no me lo podía. Y cuando veía los comentarios, me acuerdo de Ezequiel. No la están matando, la están La están montando, los No sé comentarios qué. eran ya, vamos, la Eso gente fue- tiene eso ingenio, fue pero... mortal. Eso fue mortal, por favor. Pero nada, oye, mira, ya está, cada uno con su cuerpo, que haga lo que sea. La mala suerte fue, pues eso, que... Exacto. Pero mira, que- como que- dijo que Orpini, salió menos ahí. mal que no puso la cámara. Pues sí. Menos mal que Pues no sí. puso la cámara. Bueno, José, te iba a preguntar, pues pasa que esta pregunta es difícil después de la que te acabo de lo que acabas de contar. Sí. ¿Has tenido alguna anécdota surrealista con algún alumno o alumna? Algo que tú digas. Pues, a ver, hay varias cosillas. Hay gente, por ejemplo, que se toma confianza contigo y te cuenta incluso cosas que dices tú, ¿qué necesidad hay de que... A ver, yo empatizo con la gente, sí, todo lo que tú quieras, pero... Como un amigo, ¿no? Al final. Cosas que un amigo. cosas que un amigo no te contaría, Lógicamente, entre comillas, y Hacemos amistad con, y claro, con el resto de y compañeros, te lo con los cuentan. alumnos. Y entonces, claro, tengo que responder a unas cosas que nunca me hubiese planteado que pero bueno, más cosas. Mira, por ejemplo, gente que el día de antes del examen
Me dice, este tema no me lo he estudiado. La tarde de ¿Qué me antes. tengo que estudiar? Este tema no me lo he estudiado, dime qué me estudio. Y dices, Para probar. Claro. Y es que encima, como no, De acuerdo. como no le diga la pregunta que va a salir, luego se cabrea, ¿no? Y te dice, Pero vamos a poner bueno, contexto. pero ¿cómo? Me lo contaste. Armas, explosivos y artículos pirotécnicos. Correcto. 300 y pico páginas de Correcto, temario, ¿vale? correcto. Esto es de ascenso. Y- José, dime qué me tengo que estudiar Sí. para acertar las preguntas de este tema. Le dije 4 El cosas. 24 horas antes, ¿eh? Le dije 4 cosas. De esas 4 al final salió una. La cuestión es que me dijo, dice, "Pues, es que eso, para eso me estudio el tema", como diciendo, joder, yo lo que quiero es que me digas la pregunta que va a salir, ¿no? Vaya mierda de profesor. Y al final salieron. O sea, es que al final salió de ahí, obviamente. Claro, definiciones Pero, solo era uno. pero, macho, impresionante. Se te queda una cara de decir, no puede ser que esto sea verdad. Después de todo el año diciendo, venga, de las clases que hemos dado, del material que hemos dado, Bueno. Que pretendan eso. Y otra cosa que me ha recordado David, que decía que le estaban mandando en pleno examen como fotografía o Sí. cosas así, a mí me la colaron, pero bien colada. Yo no sabía que estaban en el examen. Yo llevaba mucho tiempo ya, antes de proalumno, he sido formador y, bueno, pues he tenido alumnos que han ido a hacer cierto examen de estos de acceso a grado superior, acceso a grado medio y tal, que se iban a hacerlo en Andalucía, tal y cual. Y bueno, pues de repente una mañana empiezan a llegarme imágenes al móvil de un alumno que no me había dicho que iba a hacer el examen. Yo sabía que tenía el examen en Murcia, se había apuntado para hacerlo en Murcia. Pero lo que no sabía es que se había apuntado también para hacerlo en Andalucía. Y en Andalucía lo tenía antes y no me había dicho nada. Y de repente pues empiezan a llegarme fotografías de ejercicio. Oye, José, ¿tú cómo resolverías este? Pero es que no me dijo nada. Pero en pleno examen, ¿cómo resolvería este? Pues yo todo alucinado. Pues mira, esto yo lo haría así, le aplicas Pitágoras, te sale esto, lo otro. A los 2 minutos, otro ejercicio. El tío con una sangre fría, luego le pregunté, dice, no, yo sacaba ahí mi móvil, hacía la foto, te lo enviaba. Pues claro, el tío lo petó. Sacó ahí madre mía. O sea, que ayudaste a alguien en directo a probar sin saberlo. Sin saberlo. Sin saberlo. A ver, iba preparado. La verdad es que esa persona y las preguntas que me hacía las habíamos resuelto. Él sabía resolverlas, pero no sé. Te la has colado. Pero me la coló, pero Bueno, bien colada. es algo que... Y le salió bien, porque al final la aprobó. De todas maneras, si no me hubiese preguntado también, porque iba preparado, pero Joder, pues... pero eso fue. Qué curioso. Eso fue otra anécdota. Bueno, pues voy ahora con Volpini, que hay una pregunta que te quiero hacer, que ya te hice en su día, pero que me gustaría hacértela en público. ¿Por qué proalumno? Si me lo permite, Sí. puedo contar un poco Sí. que David Volpini fue quien vino a nuestra casa. A mí me pasó Raquel, la compañera que lleva administración, me pasó un mensaje tuyo diciendo que estabas interesado en una posible colaboración y tal. Y yo me acuerdo que, no sé si fue ese día o al día siguiente, te llamé por Ese mismo teléfono. día por la tarde. Y yo te lo pregunté, porque tú eres una persona bastante famosa, muy buen formador, que venía de otra academia. Y claro, yo siempre pregunto, ¿por qué? A ver, yo conocía por alumno de oídas. De hecho, hace 1 año y pico había preparado para sargento la entrevista a un alumno que le había preparado el acceso y el ascenso a cabo también. Se ha pasado conmigo en todas las categorías. Ahora le falta para teniente, que se va a presentar, por cierto. ¿A teniente? Sí. Así, a oficial. Y entonces tiene 1 o 2 oportunidades, creo que por edad no lo llega más. Ujú. Y entonces, cuando yo le preparé para sargento, le pregunté, oye, ¿en qué academia te preparas? Y dice, en proalumno. Ah, sí, proalumno. Claro, no lo había escuchado nunca. Pues claro, es una academia que es nueva prácticamente. Entonces, ¿y qué tal? Genial. O sea, para mí, mejor que las que yo he visto por ahí. Me preparan muy bien. Pues, o sea, la artista siempre conmigo, eso sí. Pero bueno, no lo conocía. Y claro, empiezo yo pasa el tiempo, gente que me empieza a hablar, no, proalumno. Y digo, bueno, pues vamos a ver si hablan bien. Y no he escuchado nada negativo de esa academia. Oye, vamos a preguntar, oye, ¿qué tipo de personas son? Y cómo enfocan la preparación, porque yo me considero una persona muy cercana. Entonces, si yo no puedo ser cercano, yo no me interesa. Y sobre todo, también el hecho de estar en una academia en la que no se mide el dinero, ¿vale? No se mide, aunque no sea solamente un número.
¿vale? A mí eso no me gusta, que la gente hable mal, no, es que esta academia son muy peseteros, es que no sé qué, es que... No, quiero una academia, estar en una academia en la que yo sienta, oye, digno, ¿no? Es una academia digna en ese sentido, como es la Guardia Civil, ¿vale? Entonces, ya, yo quiero como, si yo fuera el máximo representante de la Guardia Civil, quiero a gente que valore estar en la Guardia Civil, ¿vale? Que cumpla con sus exigencias en ese sentido, ¿no? De dignidad y de respeto, ¿no? Y de honradez. Entonces, en ese sentido, hablé con, bueno, vamos a conocerlos, vamos a ver si primero podría estar interesado, y entonces me llamaste y lo que me llamó la atención es, oye, persona cercana, que también eres paisano, por cierto, todos somos de la misma tierra, y que, oye, gente normal, sencilla, que no se mete en problemas, que no están en dimes y diretes con otras academias y tipo de cosas, y eso me gustó. Y sobre todo, a mí ya lo que me decantó es que a pesar de tener un gran preparado de psicotécnicos, como es José, ¿vale? No lo digo por decir, porque estés aquí, sino más lo pienso. Yo más soy bastante crítico con lo que hay por ahí. De hecho, yo muchas veces pienso que lo que están por ahí me dan trabajo a mí, ¿vale? Entonces, en ese sentido, que a pesar de tener a alguien que ya controla del tema psicotécnico, especialmente, pues apostaran por mí. Y entonces, cuando alguien te quiere, pues en ese sentido, pues eso es muy fácil. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Pues nada, vamos con... Bueno, antes de seguir, Dani, tú me has lanzado a mi pregunta así un poco personales, un poco tal, un poco cual. Me gustaría hacerte una a ti personal. A ver, también, no es muy personal, pero si tú te encontrases con el Dani de 18 años, Mm. ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías tú? Mm, No te juntes con José, es el primero, ¿no? no, pues le diría que siga esforzándose, que todo va a merecer mucho la pena, que va a conseguir cosas muy bonitas, se va a rodear de gente grandísima como la que tengo aquí al lado ahora y que siga, que no cambie nada porque Ujú. va a conseguir muchas cosas que ni se imagina. Y Eso es lo que quedará, lo y que le lo que diría, quedará por que conseguir. no cambiase nada, que cometa los errores que he cometido como persona humana, pero que todo te va a llevar por un camino súper bonito y que continúe, que va a tener unos hijos preciosos, porque con 18 tenía uno y ahora tengo cuatro, ya tengo 39 años. Bueno, ya estoy en los 40 casi ahora. Pero bueno, y eso, que continúe con su pensamiento, que todo va a salir bien. Es lo que creo que me diría a mí yo de 18 años. Si me dijese algunos años antes, sí que le diría una cosa, esto es muy personal, que aprovechase mucho tiempo con su abuela. Ujú, Es lo que le diría. Porque le ujú, faltaría al poco tiempo ujú. y es una de las cosas que me hubiese gustado. Pues nada. Yo, Dani, yo te considero una persona con vocación Mm. para el tema de Guardia Civil. Mm, Te voy a preguntar una cosa. Yo creo que sé la respuesta, pero quiero que me lo digas. ¿Para ti existe de verdad la vocación? ¿O Sí, es algo, y en caso de que exista, cómo la defines? ¿Qué es para ti la vocación? Porque hay mucha gente que dice, no, yo sí tengo vocación. Y luego, claro, profundiza un poco más y realmente no es así. A lo mejor en su concepto de vocación sí, pero no en el extendido. Entonces, ¿existe la vocación o no? Y si existe, existe la ¿cuál vocación. es su No definición, tiene entre que ser comillas? vocación simplemente por ser guardia civil, puede ser en cualquier ámbito, ¿vale? Ujú. Un médico, tal. Yo no te voy a dar la definición de la RAE, no me la sé. No, no, la Te tuya, voy a decir lo que para mí es la vocación de por supuesto. servicio. Ujú. Es ese sentimiento interior de querer hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. Es decir, es ese sentimiento de responsabilidad que tienes para con los demás. Si ahora estuviésemos en un centro comercial, ¿vale? Y estuviese con mi familia y hubiese un atentado, sé lo que haría. Le diría a mi mujer, vete con los niños, que yo tengo que actuar. Entonces creo que eso es la vocación, Ujú. el tener que hacer algo, ¿vale? Esa responsabilidad, actuar con vocación de servicio, para mí es eso. El saber que no voy a pensar en nada más. Ujú. Sé qué es lo que debo hacer. No porque me lo diga un contrato. Ujú. No porque me lo diga un papel. No, usted tiene. No porque me lo diga un decálogo. El decálogo de la Guardia Civil. Ujú. Es porque. Y si yo mañana dejo de ser Guardia Civil, Seguiría voy haciendo lo a seguir mismo. ayudando. Porque ya lo hacía de antes. Ujú. No soy capaz de mirar hacia un lado si veo una injusticia. No soy capaz. Entonces, eso ya es como cuando yo le digo a los alumnos que tienen vocación antes de ser alumnos, Ujú. antes de ser, perdón, guardia civil, le digo, tú ya eres guardia civil. Ujú.
tú ya eres guardia civil. A ti te falta pasar el examen, que es un tipo test y pasar 9 meses en base, pero tú ya eres guardia civil. Sí. Entonces, no sé si esa es la definición correcta de la vocación. No lo sé, se aproxima bastante a lo que he comentado antes David, de la diferencia entre un buen profesional y alguien que de verdad lo siente, evidentemente. Y aquí Entonces, hay, claro, aquí hay otro punto también que hay que tener en cuenta. ¿La vocación se nace o se hace? Las dos cosas. Hay gente que ya nace con vocación. Oye, mi padre es guardia civil, me he criado toda mi vida en cuarteles, ese tipo de cosas. O se hace también. Es decir, hay gente que no conoce la Guardia Civil. Por ejemplo, tengo una chica que se presentaba a Guardia Civil. Se había preparado 4 años consecutivos para Policía Nacional. Ella estudió criminología. Pero a medida que empezó a estudiar la carrera, empezó a cambiar de bando. ¿Por qué? Porque casi todos sus profesores eran guardias civiles. Y empezó a conocer un mundo que no conocía. Ella es de ciudad y su referencia policial es Policía Nacional, Policía Local. Entonces, claro, en su academia le dijeron, no, tú tienes que decir que a ti siempre te gustó la Guardia Civil y ese tipo de cosas. Mentira, ¿quién se lo va a creer? ¿Te has presentado 4 veces a la Policía Nacional y una Guardia Civil? ¿No se lo va a creer? Pues ahí tienes que decir la verdad, ¿vale? Y al final la verdad suele ser la mejor de las respuestas. Pues mira, mire usted, yo empecé, casi todos mis profesores en la carrera eran guardias civiles, me empezaron, me gustó su forma de ser, gente que era muy cercana, muy sencilla, te miraban a los ojos, te miraban, o sea, te trataban de tú a tú, entonces a mí eso me gustó, me gustó la forma en la que ellos me trataron y yo entiendo que al final, incluso tú puedes decir en la entrevista, yo no sé si a mí me gusta la Guardia Civil, lo que sí sé es que me gustan los guardias civiles, porque al final quienes forman ese prestigio de la institución son los guardias civiles que lo forman. Porque a lo mejor la Guardia Civil como institución, oye, tendrá sus virtudes, sus defectos también, pero al final es el Guardia Civil, ¿no? El compañero con el que vas a trabajar, con esa persona con la que tú quieres trabajar. Entonces, ella lo explicó así y no tuvo ningún problema en la entrevista. Total. Aparte que también una cosa es la vocación de servicio que se puede Hmm, tener sin querer ser guardia civil, correcto. ¿vale? Por ejemplo, o la vocación simplemente por hacer las cosas bien. Ese niño, yo tengo un niño que tiene 14 años y cuando era más pequeño, él no soportaba que se riesen de las niñas o los niños gorditos Hmm, y se llevaba hostias por defender. Entonces, ese niño hoy quiere ser guardia civil, ya con 14 años quiere serlo, pero él tenía una vocación, él tenía un instinto de defender al indefenso. Entonces, el querer ser guardia civil o no puede aparecer más tarde. O quiero ser médico, ¿vale? ujú, Yo mismo, yo no voy a decir a nadie mentira de que yo siempre quise ser. No, es mentira, yo empecé a querer ser guardia civil a los 18 años. Yo era militar, a mí lo que más me gustaba era el ejército, ¿vale? Y estando en el ejército veía como mis compañeros a los 3 años de servicio se iban a... Porque antiguamente era a los 3 años, no era a los 5, correcto. para la promoción reservada para el Sí. ejército. Entonces ahí me empezó a picar el gusanillo. Es verdad que yo cuando vi la Guardia Civil me gustaba, pero no, nunca pensé en entrar. Entonces, ¿yo tenía vocación de servicio? Sí. ¿Quería ser Guardia Civil desde pequeño? No. Y no hay ningún problema. No. Eso me ocurre a mí mucho con militares. El explicar por qué se pasan del ejército a la Guardia Civil, ¿no? Y es muy sencillo. Es decir, si tú tienes vocación de servicio, ese contacto que tú tienes con la gente, con el ciudadano, no lo tienes prácticamente, salvo que estés en la UME o Exacto. o una unidad de esas. Exacto. Entonces, claro, es una labor sorda que es muy importante, porque si no tuviéramos los militares, los marroquíes ya nos estarían invadiendo. Eh, entonces, esa es muy importante, pero es una labor sorda, ¿vale? El sentirte tú realizado, ¿vale? Es muy difícil. Salvo que estés en una unidad muy específica, como acabo de decir, que es la UME. Entonces, claro, pasar a la Guardia Civil es contacto con el ciudadano, el tú sentirte importante, tú volver a casa. Oye, hoy he hecho esto, me siento orgulloso de lo que he hecho. Eso Entonces, fue una de las cosas que yo quería, el contacto con el ciudadano, hmm, el sentirte realizado, porque el ejército sí, es muy bonito, las diferentes unidades que hay y demás, la piña que haces con los hmm, compañeros, conoces el verdadero compañerismo, lo que es pasarlo mal y tener compañeros alrededor, pero yo echaba en falta eso, el poder ayudar directamente y por eso decidí ser guardia civil. Pero que está hmm, muy bien, no hay que decir, yo siempre quería ser guardia civil. Oye, que no, que se me despertó este instinto correcto. ahora. Exacto. O pues podía haber querido ser médico perfectamente, o lo que Hmm. sea, pero no, opté por esta vía. Te ha contestado la pregunta, ¿no? más que de sobra. Sí, sí, Perfecto, por supuesto. Faltaría más. perfecto. Dani, tú sacaste la posición en 2009 Sí, y de profesional sales en 2011. así O es. sea, llevas 14 años como profesional. Ujú. Ya tienes experiencia. Un poco. Se aprende cada día. Oye, ¿la intervención que más te ha marcado?
Pues tengo dos o tres, pero considero que la que más me marcó, y de hecho no dormí cuando llegué a casa, fue una que estaba en un puesto principal de Gran Canaria, no voy a decir cuál es, lógicamente, por seguridad, y eran las 3 de la mañana, es el servicio que ya dices tú, bueno, noche tranquila, en breve terminamos el servicio, qué bueno, no ha habido muchas incidencias relevantes, pues nos llaman de la central, que nos dirijamos a un domicilio, era un chalet, que hay un padre que no puede entrar en su casa. Hasta ahí todo bien. La verdad que no me dieron mucha información por transmisiones. Cuando llegamos, se trataba de un padre que era camarero y decía que había tenido que dejar su trabajo y venir corriendo a casa porque su mujer, que tiene depresión postparto, le estaba mandando mensajes que se iba a suicidar y iba a matar al bebé de ellos. Y le incluso nos enseñó, que ahí me enfadé un poco, dije, ya me podía haber dicho el COS, un poquito más de información, porque esto es algo súper grave y cada minuto cuenta. Bueno, en definitiva, cuando llego, me enseña el móvil y me enseña cápsulas de pastillas tipo Tranquimacin y demás, cápsulas abiertas, ¿vale? El biberón de la niña bebido, mm, vamos, y llegó un momento que le dejó de contestar. Entonces el padre, lógicamente, estaba apurado, oye, que es que esta mujer a lo mejor ha matado a la niña y se ha tomado todas las pastillas y a lo mejor ha ocurrido una desgracia en mi casa. A todo esto el hombre no tenía llaves. Y me acuerdo que éramos tres compañeros de servicio ese día, y menos mal. Hicimos una escalera humana, yo me quedé abajo, yo soy el más pequeño, era el más pequeño, me quedé abajo y quedamos en que los compañeros entraban, abríamos por una ventana que estaba rota, ¿vale? El propietario de la casa nos dijo, la ventana esa no cierra bien, y gracias a eso accedieron y quedamos con los compañeros. No actuéis, por favor, bajar inmediatamente, me abrís y ya vamos a registrar la vivienda, hasta buscarla, escuchábamos un perro ladrando, bueno, en definitiva, entran los compañeros, bajan, me abren la puerta, accedemos, todo oscuro, subimos a la planta, escuchamos un perro ladrando en una habitación. El señor nos va indicando en qué habitación, cuál es la habitación de matrimonio, porque por la casa no estaba esta mujer y su hija. El caso es que llegamos a la puerta y abrimos. Y esta señora, la pobre, está fuera de sí, porque, como digo, la depresión postparto es algo muy grave, es muy serio, y está fuera de sí la mujer. Y recuerdo la escena, estaba con el bebé cogido en un brazo y con un perro en la otra, mientras decía, ataca, ataca, era un perro potencialmente peligroso. Cuando soltó el perro, gracias a Dios, el perro no nos atacó. Simplemente se fue a su dueño, ¿vale? Porque el dueño estaba allí. Yo creo que a lo mejor no nos atacó por eso. Se fue a su dueño y se puso con el dueño. Y nosotros le decíamos a la señora, porque no sabíamos si le había dado al bebé esa medicación, le decíamos, por favor, señora, denos el bebé, vamos a hablar con usted, pero la señora no atendía razones. En una de estas, accede al bebé al padre, ¿vale? Pero vemos que se sienta en la cama y cuando está en la cama sentada, mete la mano y un compañero, que casi digo el nombre, un compañero se da cuenta y dice, cuchillo, ¿vale? Porque entre los policías, cuando tenemos que actuar y vemos arma o lo que sea, avisamos a los compañeros con un monosílabo, ¿vale? Mm. Escucho cuchillo y cuando miro veo que está sacando debajo de la manta un cuchillo jamonero enorme. En ese momento no piensas. Piensas, habitación de poquitos metros, esto está lleno de personas, un bebé, lo único que piensas es inmovilizar Claro. ese brazo. Pues yo no quiero quedar aquí de héroe, pero cuento lo que hice. A mí me han enseñado siempre que si te bloqueas o no sabes qué hacer, no sabes una alusación o lo que sea, bloquea con tu cuerpo. Pues ¿qué fue lo que hice yo? Me lancé sobre el brazo antes de que terminase de sacar el cuchillo para inmovilizárselo. Y mientras yo lo inmovilizaba, el otro compañero agarraba el otro brazo, le quitamos el cuchillo. Bueno, al final fue una actuación de 10, fue una actuación de medalla, ¿vale? La señora era muy corpulenta, pero nuestra obsesión era salvaguardar a la señora, ¿vale? Que es una víctima al fin y al cabo, no sabe lo que está haciendo. Y sobre todo salvaguardar al bebé.
Y cuando ya la señora, que por su propia seguridad la tuvimos que engrilletar porque era una mole, ¿vale? Era muy corpulenta. Cuando ya vienen los servicios sanitarios, yo era padre ya, ¿vale? Y me toca quedarme con el bebé. El bebé estaba sin cambiar, le cambié el pañal. Cuando ya los servicios sanitarios me dijeron, lloraba muchísimo porque tenía hambre. Cuando ya me dijeron, no, no, la niña no tiene nada, no le han dado nada, era todo, gracias a Dios, un paripé. Me acuerdo que le hice un biberón, le dije, ¿le puedo dar de comer a la niña? ¿Qué tal? Y fue un momento que me llevaré siempre conmigo porque fue una actuación de 10 que podía haber ocurrido ahí una carnicería. Y oye, salió de 10. El bebé estaba bien, la madre también estaba bien, no pasó nada con ese cuchillo y al final creo que fue la actuación que me acuerdo que cuando llegué a casa y lo conté a mi pareja, no pude dormir. Lógicamente después fui a instruir, terminamos de instruir a las 9 de la mañana y cuando llegué a casa no pude dormir. Y una anécdota, a los 7 años me los encontré en Alcampo. Me los encontré en el campo a la misma pareja y tenían otro hijo más. Lógicamente no le dije nada, pero en la lejanía los miré y me alegré de verle bien y que Qué bueno. ese episodio tan malo pasó, porque ese pobre hombre lo estaba pasando muy, muy mal. No podía. Él me decía, si es que no puedo ni trabajar, me van a echar del trabajo, porque esto me lo hace continuamente. Joder, Pero tremendo. era una enferma mental en ese momento. Hmm. Pues ese fue el momento que más me marcó a mí. Y además te tiene que afectar más porque aparte tú eres padre de familia. De padre de familia numerosa. Sí. Tengo 4 hijos, 4 varones. Sí. No sé hacer niñas. Si alguien sabe el truco, por favor, que nos ponga un mensajito y me lo diga. Porque he intentado todo. La primera vez que te pusiste el uniforme, porque tú creo que te lo pusiste el mismo día de la entrevista, del reconocimiento médico, ¿te lo pusiste ahí por primera vez? El día de reconocimiento médico te prueba. Sí. En mi época te daban las prendas, te las ponías y te tallaban. Ya no. Ya, por lo visto, ya no está pasando así. Pero el primer día que me lo puse el uniforme Sí. completo fue en la academia. Pero yo lo asemejo más al primer día que fui de patrulla. ¿Vale? Que ese día ya eres guardia civil, aunque estés de práctica. Sí. Y te uniformas, te pones tu pistola, tus grilletes, te pones todo y vas a prestar servicio a la calle. Increíble. Yo muchas veces me tenía que mirar porque no te lo crees. No te lo acabas de creer que has cumplido un sueño, que por fin estás haciendo lo que tú querías, eso por lo que tanto luchaste y que muchas veces pensaste, ¿y si no? Porque hay gente que no lo consigue. Eso fue muy bonito. Pero mira, te voy a contar una anécdota que me acabo de acordar, que tiene que ver con el uniforme. Mi primer destino de profesional fue en un pueblito de Segovia, ¿vale? Y me acuerdo que me dijo el compañero, vamos a hablar con los cazadores. Y nos fuimos a hablar con los cazadores y me dice un cazador, perdona, para ser guardia civil no hay que tener 18 años. Y le digo, tengo 22. Si es que eres muy joven, que tienes cara de niño. Yo no tenía barba en ese entonces. Y yo digo, pero mira, este tío. Digo, y me pareció súper. Después nos invitaron a merendar. Entonces, súper bien. En Castilla y León eso es muy. Sí. No que te inviten a merendar, pero el acto de merendar es lo que me refiero, que es muy típico. Y es maravilloso. Que por el tema de furtivo, ¿no? No, no era furtivo. No, pero sí, Ah. vosotros fuisteis con el ver si había tema de furtivos, problemas de... Sí, hablas con los cazadores. Al final, hacer una pequeña labor, una pequeña inspección. Oye, Sí. ¿todo bien? ¿Qué tal? Tal. Mirar el coto. Lo que se suele hacer, lo que hacemos en la Guardia Civil. Ujú, qué bueno. Pues yo te voy a hacer otra pregunta, Dani. ¿Qué opinas de que en la actualidad se puedan hacer las prácticas en especialidades? Bueno, pues lo veo algo normal, porque al fin y al cabo una especialidad está dentro de la Guardia Civil también. Entonces, ¿por qué no? Pero si la pregunta es si me parece bien, me parece bien. No, ¿qué opinas? Simplemente Eh, quiero saber tu opinión. Me parece bien. Si yo lo haría Ujú, con la experiencia que tengo, yo sé que la base de la Guardia Civil es seguridad ciudadana. ujú. Y para ser un buen Guardia Civil hay que pasar por seguridad ciudadana. ¿Cuál es el problema de las especialidades? Que una vez tú pruebas las mieles de una especialidad, Ya no sales es de muy ahí. probable que no vayas a Roma. Roma es como le decimos habitualmente a la calle, al patrullero, a seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque no hay que mentir, en una especialidad se puede estar mucho más cómodo que
que en seguridad ciudadana, pero lo que te hace ser un buen guardia, que tú puedes ser un perfecto profesional de tráfico, que tú puedes ser un policía judicial excelente, pero, pero te pierdes muchas otras cosas. Por ejemplo, un compañero, no sé, del Seprona. Pues vamos, un compañero de Seprona no te sabe coger una denuncia por un delito de hurto, Ujú. porque no lo hace nunca, que es normal. Entonces yo creo que lo ideal es primero pasar por seguridad ciudadana, curtirte y después irte a una especialidad. Creo que es lo mejor. El compañero que te diga, no, yo es que me apetece mucho, oye, te están dando la opción, Ujú. escógela, Claro. no hay nada de malo, pero si mi hijo quisiese ser guardia, yo le diría que primero pasase por Roma, porque es lo que te va a dar las herramientas para después desenvolverte y después vete a una especialidad. Porque como digo, una vez coges una especialidad, yo Es pocas difícil que personas vaya a cambiar, ¿no? conozco que vuelvan a seguridad ciudadana. Ujú. O continúas en esa especialidad Mm. o saltas a otra especialidad, pero volver a seguridad ciudadana, yo conozco poquitas personas que lo han hecho. Y si lo han hecho es porque es un destino que es en mi casa. Entonces, pero es complicado. Ujú. Y os digo, y esto no me quiero extender, pero es muy bueno pasar por seguridad ciudadana y por puestos de primera línea, ya que hablamos, en los que haya mucho trabajo, para que aprendas un poco de todo. ¿Por qué? A mí me pasó. Yo me fui a hacer las prácticas a un puesto principal, aprendí muchísimo, estuve en atención al ciudadano, que me acuerdo que el alférez que tenía yo, porque en mi época habían alférez todavía, en la calle, me dijo, Daniel, porque yo le dije, mi alférez, yo quiero estar en la calle, que es lo que todo guardia que es. Y me dijo, ya me agradecerás en el futuro el que tus prácticas te las haya hecho pasar en atención al ciudadano, es decir, recogiendo denuncias. Porque esto te va a dar una base que te va a servir toda la vida. Y así fue. Cogí tanta experiencia en atención al ciudadano que yo ya cuando hacía de patrullero Ujú. sabía discernir perfectamente, nada, esto es un delito leve, esto no era más, esto sabía perfectamente cómo tenía que actuar. Entonces, pasar por atención al ciudadano, pasar por un puesto de seguridad ciudadana es muy bueno, me dio la base para después actuar en mis futuros destinos de otra manera. De hecho, aprendí tantísimo, claro, al pasar de un puesto de primera línea, pasé a un puesto de 400 habitantes, porque los puestos, como bien sabéis, se miden por el número de diligencias. A más diligencias, más trabajo. Pues venía de un puesto de 8.000 diligencias y me fui a un puesto de 100, ¿vale? De 8.000 a 100. ¿Qué significó eso? Que mi sargento no sabía recoger una violencia de género. Porque el hombre venía de una prisión. No de estar cumpliendo condena, sino de Sí. que trabajaba en la Ujú. prisión. Entonces, me dio unas tablas el haber estado en seguridad ciudadana y en un puesto tan cañero que el sargento era el que me llamaba a mí, Dani, ¿te importa bajar a instruir tú? No, mi sargento, yo bajo a instruir. Entonces, hay que pasar por Roma, hay que pasar por seguridad ciudadana y si podéis, pasar por atención al ciudadano, que es lo que os va a dar la base para todo, absolutamente para todo. Patrullero, sí, hay que aprender cosas, trato con el ciudadano, pero la base jurídica la coges en atención al ciudadano. Así que nadie tenga miedo a entrar en diligencias, que es maravilloso. Oye, y hablando de destinos, yo en mis entrevistas pregunto a los alumnos, oye, ¿tienes algún problema de irte fuera? ¿Cómo va el tema de los destinos? Porque hay gente que le gustaría, sobre todo nos pasa mucho a los canarios, que queremos trabajar en nuestra tierra y si puede ser en nuestra ciudad, mejor, ni siquiera en el sur, ni nada de eso. ¿Cómo es el tema de los destinos de Guardia Civil? Dato anecdótico, ¿sabéis que en Canarias, concretamente en Gran Canaria, se presentan más a la Guardia Civil que en Tenerife? En Tenerife es muy poquitas personas y en Gran Canaria es más. Creo que se presentan unas 300 personas anualmente. Sin embargo, a la policía local y demás, 2.000. ¿Qué significa eso? El canario es muy arraigado a su tierra, Mm, como le pasa al andaluz, como le pasa mm. a muchas provincias que son muy arraigados. Los destinos, si vienes pensando en yo quiero ser guardia civil y quiero ir destinado aquí, no te metas en la Guardia Civil. No te metas en la Guardia Civil porque lo más seguro es que no te vayas destinado ahí al principio. ¿Vale? La gran suerte de irse a su casa, catalanes, Vale. vascos, Baleares. gente de las Islas Baleares, poquito más. Teruel, por cierto, la mejor comandancia de España que he estado destinado ahí. Em, ya está. Un canario, yo mismo soy canario. ¿Sabes cuántos años he tardado yo en 10, poder meterme en Canarias? 10, 12. Sí, 12 años. 12 años. Y me he metido porque he hecho una especialidad, ¿vale? Que eso ya lo dejamos para otra posca, ¿vale? Por favor, que si no se dilata mucho. Pero los destinos
hay sitios muy tensionados, muy complicados. Andalucía es un sitio muy complicado. Andalucía es un sitio bastante complejo para entrar destinado, pero se consigue. Hay maneras para recortar esos plazos. Uno de ellos son las especialidades, pero bueno, lo desarrollaremos en otro podcast. O comisiones de servicio también. Eso es más complicado, porque las comisiones son a dedo. Entonces eso es más complicado. Dani, porfa. ¿Alguna pincelada o lo que te quieras extender sobre la convivencia en el cuartel? Pues eso Son detalles es que a la gente le interesan. Oye, cuartel grande o cuartel pequeño. mediano. No tiene nada que ver. Nada. Pues mira, los cuarteles pequeños Ujú. es una familia. O sea, no tienen nada que ver No tiene nada que ver la convivencia en uno y en convivencia en uno. un puesto grande a un cuartel. Pasa un poco, quizás como lo de la Policía Nacional que hablábamos antes. En un cuartel pequeño se convive mucho más, se Ujú. queda después del servicio mucho más. Ujú. Suele haber una pequeña cantinita para... Se hace mucha más vida familiar. Cuartel pequeño suelen estar muchas personas que no es su hogar, es decir, Ujú. viven ahí porque tienen que vivir ahí, porque su casa está a 2.000 kilómetros, ¿vale? Entonces se hace mucho más vida. Es totalmente diferente un puesto pequeño a un puesto grande. Los puestos grandes es más como si fuese una comisaría. Vas, trabajas y te vas a tu casa, ¿sabes? Ujú. La convivencia para mí en los cuarteles pequeños es muchísimo mejor. Te iba a preguntar, digo, ¿cuál prefieres de las dos? Pero ya me lo has dejado claro. El cuartel pequeño. Ujú. El cuartel pequeño se hace mucha más piña. O por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí. Sí, sí, Oye, hablando del tema, José, una buena academia, sí. ¿qué tiene que tener? Pues tiene que tener gente que se preocupe por lo que está haciendo y gente que se preocupe por el alumno. Así de claro. Por supuesto, tiene que tener formadores en condiciones, una organización en condiciones, tiene que aportar material de calidad, tiene que ofrecer un servicio que sí clases, que sí esto, que sí lo otro, desde luego. Pero una vez teniendo eso, teniendo esa base sólida, hay que preocuparse por los alumnos. O sea, no se puede dar un servicio. Venga, yo doy una clase y ya me olvido. No, tienes que estar para las preguntas que te hagan. Si te piden, oye, estaría bien sacar un esquema, aquí se hace. Si... Esa es la cuestión. O sea, dar un servicio en condiciones. Te Es lo cambio que... la perspectiva. Venga. ¿Y tú como profesor, Ujú. qué esperas de una academia para tú poder dar clases? Pues mira, yo espero de una academia, lo tengo clarísimo, y es lo que me ha pasado, lo que me pasó desde el minuto cero en Proalumno. A mí jamás me han puesto pega a la hora de decir, oye, mira, quiero que hagas esto de esta manera, quiero que hagas esto de la otra, no quiero que hagas esto otro, no quiero que... No, no. Desde el principio, oye, ¿os parece bien esto? ¿Os parece bien lo otro? Ah, pues mira, pues sí, pues vamos a darle este enfoque, esto, lo otro. En ningún momento me han puesto trabas, digamos, por el bien de la academia y en perjuicio de los alumnos. Nunca, nunca jamás, nunca jamás. Y eso lo valoro muchísimo, pero muchísimo. No solo eso, muchas cosas más, pero eso sobre todo, como formador. Yo, si me permites, sí me gustaría dar mi opinión de que es una buena academia. Yo creo que quien debe decir que es una buena academia es el alumno. Porque para mí una academia puede ser mala, pero para un alumno puede ser espectacular. Entonces, si ese alumno se siente bien atendido, siente que los contenidos que le están dando son acorde al examen oficial y sobre todo tiene una atención temprana, una atención... no hay academias malas, entonces al final es el alumno el que decide qué academia es buena y cuál no. Pero para mí una academia buena es la que reúna los requisitos que ha dicho José, que pensamos exactamente igual. Por eso José es también muy pro alumno. Tiene que tener, pues, aparte de buenos contenidos, buenos profesores, sobre todo que te atiendan y que no te traten como una cuota. Que sepan que detrás que hay una persona y que sobre todo hay un sueño. Tenemos mucha responsabilidad. Tú decías que tú tienes mucha responsabilidad al preparar la entrevista. Nosotros tenemos mucha responsabilidad. Le estamos preparando todo. Claro. O sea, tienen que ir en condiciones al examen. Hmm. Al final eso, que te traten como lo que eres, un futuro compañero y que te traten bien, lógicamente. Sí, porque hay, aparte que cada uno tiene unas circunstancias personales. De hecho, te pregunto sobre eso, Dani. Gente que tiene familia, gente que tiene trabajo, gente que se ve en unas circunstancias que a la hora de estudiar o de prepararse a la oposición, incluso ellos mismos se pueden sabotear. Es decir, tengo unas condiciones muy difíciles, yo creo que esto no lo voy a conseguir en mi vida,
me olvido. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Crees que sería buena opción decir, oye, tiro la toalla No. o no? Si tu sueño, Porque... si tu sueño es ser guardia civil, haz que tus condiciones externas se Ujú. adapten lo máximo posible para que puedas opositar. Te explico. Creo que no hay nada más duro que envejecer y mirar para atrás y decir, ¿y si? Los easy nos Buah. matan. Entonces, tenemos alumnos, teníamos un alumno camionero, muchísimas horas trabajando. Pues esa persona, nosotros todos tenemos las clases en formato podcast, pues se lo adaptamos. ¿Cómo le voy a decir a esa persona? Si le soy muy sincero, le digo, oye, tienes que intentar en la medida de lo posible buscar un trabajo que tengas menos horitas y tal, porque tienes que estudiar, pero yo voy a estar a tu lado, yo te voy a decir, vamos a escuchar las clases en formato podcast. ¿Cuándo tienes descansos? Venga, vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar... ¿Vas a tardar más en ser guardia civil? Sí, vas a tardar más. Que nadie Y si quien te diga que puedes aprobar en un año en esas condiciones te está mintiendo, ¿vale? No, ahí no es. Pero hay que adaptarse al alumno, al final. Entonces, teníamos el año pasado... Eso te iba a decir, que tú sabes de casos, Tenemos el año obviamente... pasado una alumna que ya está haciendo sus prácticas, que es súper orgulloso de ella, madre de 2 hijos, soltera, madre Ujú. soltera, 2 trabajos, ¿vale? Y esa mujer buscaba horas para estudiar donde tenía. Y ahí está, es guardia civil. Ujú. Yo no me puedo comparar, pero yo también lo tenía jodido. Yo estaba en la Armada, navegaba 15 días al mes, cuando estaba trabajando no descansaba, ahí no se descansan 8 horas, porque puedes tener un VER 3, puedes tener un simulacro, puedes tener... Y estaba, pues cuando mis compañeros dormían, yo estudiaba. Porque yo decía, la única manera de salir de aquí es estudiando y aprobando. Entonces, nos dejamos de excusa que jodido lo tenemos todos, ¿vale? Hay personas que lo tienen más fastidiado, lógicamente, pero que se puede. ¿Se tarda un poco más? Sí, pero se puede, no abandones el sueño, Y sobre todo, porque que lo los easy intente. son Que lo terribles. intente. Sobre todo que lo intente. Hay que Que intentarlo. puedes no Que conseguirlo. ya no puedo ¿vale? más por edad, que ojalá Vale. algún día quiten el límite de edad, como han quitado, como ha pasado en Policía Nacional. Ujú. Vale, ya no puedo, pero yo lo he intentado. Claro. Yo he tenido 2 horas al día y he tenido un profesor que me ha dicho, vas a hacer esto en esas 2 horas, ¿vale? No abandones tus sueños porque los easy te matan. Es lo peor que puedes hacer. Totalmente. Pasa de sueño a pesadilla. Total, total. Bueno, pues hasta aquí este primer episodio. Esperamos de corazón que os haya gustado. Nosotros lo hemos pasado muy bien. A mí me ha encantado. Y si en el siguiente podcast queréis que hablemos de algún tema específico y demás, nos lo dejáis por comentarios o en historias y lo desarrollamos. Desde aquí, Volpini, muchísimas gracias. Nada, un Te placer estar espero en el aquí. siguiente episodio. José, Placer de muchísimas verdad. gracias. A Y vosotros. nada, nos vemos en el próximo episodio.